Mis padres se hacen musulmanes unos años antes de que yo nazca y de repente todas esas familias, 4 o 5 parejas ya con un hijo o a punto de tener hijos, aceptan el Islam y se hacen musulmanes. Siempre me ha fascinado el caso de que de repente de la nada, o sea, porque no tenían contacto, o sí tenían contacto con gente de Marruecos para de repente. O sea, es de la nada, de repente se hacen musulmanes. Renuncian absolutamente a todas sus vidas, a sus amistades, a sus familias, incluso en algunos casos, renuncian a todo, se meten con haram, 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 un poquito de halal, muy poquito, no sé por qué, cuando nuestro día es realmente todo lo contrario. No se trata de vestir con modestia. Si tú vas con jilbab en Europa, a lo mejor todo el mundo te está mirando. No se trataba de que no... Y llama más la atención por eso. Y esta gente luego, incluso cuando conoces a alguien que está en ese estado, estar con él hay una especie de hipa, ¿eh? O sea, esas personas tienen como una especie de aura casi. ¿Pero qué son los auliá y por qué a veces hay gente que dice, Subhanallah, ¿viste a esa persona? Y dices, este tiene que ser un auliá por la cara que tiene. Decía esa, si no estás entrenado para eso, es abrirle la puerta de par en par al Sheikh. Assalamu alaikum, bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Medina. Hoy no voy a decir el número de episodio, Mohamed, porque sinceramente no me lo sé, pero tenemos un invitado que llevamos mucho tiempo queriendo hacer este episodio. Hemos intentado ir a Barcelona, no hemos coincidido, así que creo que a la gente le va a gustar el episodio de hoy. ¿Tú tienes ganas? Sí, ¿tú tienes ganas? Yo la verdad que tengo ganas, es un tema muy interesante el de hoy. Creo que es un tema que va a venir muy bien tanto a los jóvenes y no más jóvenes. Y que la gente va a poder disfrutar mucho. Pero antes vamos a pasar un poco el cepillo, como siempre. Chico, colaborarnos. Me has pillado ahora... Claro, bueno, el zoco. Porque ahora en el momento de grabación esto... Ahora lo que es... No, lo que es ahora en nuestro tiempo ahora real no está el zoco, pero cuando ellos lo vean sí que estará el zoco. Exactamente, por eso. Bueno, chicos, pues ya sabéis, en el zoco... Bueno, haz tú la legendaria frase, la del zoco, y ya lo sé. Es verdad. Dentro de la Medina hay un lugar donde todo lo puedes encontrar. Ese es el Zoco. Y cuéntanos, ¿qué tenemos en el Zoco rápidamente? Pues en el Zoco tienes una comunidad de gente que tiene inquietudes parecidas a las tuyas, medineros y medineras, las cuales puedes conectar e interactuar con estas personas. Tienes una newsletter semanal en la que incluimos aprendizajes que hemos tenido con los invitados. También abrimos sorteos para poder asistir aquí de presencial en público. Algo se me está yendo, ¿sabes? Bueno, un montón de cosas exclusivas. Sí, es fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Ahora al final del capítulo, cuando se corte para la gente normal, seguiremos un ratillo como solemos hacer, fuera de cámaras. Exactamente. De hecho, tenemos un clip que la gente, eso no lo sabe nadie de momento, porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Tenemos un clip post-debate. Que lo tenemos y no lo hemos subido. Verdad. Tenemos el clip post-debate. Pues ese sí que fue un debate duro, ¿eh? Así que lo tenemos para allá. Pero bueno, si quieres saber más, apúntate en el Zoco. Y lo más importante de todo esto es que el Zoco no es solo para que tú puedas acceder a ese contenido, sino también apoyas a este podcast para que podamos seguir haciendo más episodios, que siempre nos quejamos. No hay contenido en español, etcétera. Pues bueno, ya hay un podcast con el contenido español. Solo necesitamos que nos eches una mano y que con tu ayuda podamos llegar más lejos. Así que sin más dilación... Sin más dilación, y añado que si no quieres estar en el Zoco, hay PayPal para hacer una donación. Todo va aquí para el material y cosas así. Hoy hemos pasado bien el cepillo, ¿eh? Sí, hoy la verdad es una extorsión. Esto no ha sido pasar el cepillo. Así que sin más dilación voy a presentar a nuestro querido invitado de hoy, que viene desde nada más y nada menos que Cataluña. Con nosotros, imam, conferenciante, profesor. Es alguien bastante cercano. Podría decir mucho de él, pero yo creo que es alguien bastante reconocido en la comunidad, ya que tiene una larga trayectoria. Con nosotros, el profesor Ahmed Bermejo. La pregunta es simple y la que hacemos a todo el mundo. La primera, ¿qué tal estás? Y la segunda, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? Bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lo primero, estoy bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gracias. Dependiendo de la heladería. Es que no en todas las heladerías el helado sabe igual. Es sugerente, ¿eh? Si me dices de los italianos de mi Granada natal, te diré el helado de vainilla. Si me dices de otras, pues puede ser el menta choco. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo el mejor helado que me he comido ha sido ahí en Granada, cerca de la Gran Vía. Los italianos. ¿Se llaman los italianos? Está bueno, estaba con unas personas de fuera.
Y me acuerdo que fue, tío, bueno, el helado es carillo, pero es el mejor helado que me he comido en la vida, ¿eh? Bueno, vamos a hacer algo de promoción a esta gente porque se lo merece. Si estáis en Granada, heladería Los Italianos, ¿no? Los italianos. Y de ahí decir que venís de parte de la última Medina, que gente que les ha hecho la promoción gratuitamente. Oye, pues Ahmed, la verdad que tenemos muchas ganas de hacer este episodio contigo porque hemos intentado... ¿Cuántas veces hemos intentado ir a Barcelona para grabar con él? Varias veces. Lo que pasa que, bueno, para darte las gracias porque sé que tienes una agenda muy, muy apretada. De hecho, de lunes a domingo prácticamente tienes la agenda pillada. Yo O le sea, decía- entre clases, la Jutba del Jumu'ah, mil historias. Alhamdulillah, es todo parte de esa responsabilidad que Allah ha puesto sobre nuestros hombros. Tratamos de llevar a cabo de la mejor manera posible. Como yo siempre he entendido, el conocimiento es que es una mana, es un regalo que Allah nos ha dado, y ese regalo es parte de la responsabilidad, es transmitirlo cada uno en la medida en la que pueda. Y sí, mis hijos también casi que tienen que hacer cita conmigo ya. Completamente. Y me da penilla por ellos, pero bueno, es todo parte de lo que uno tiene que hacer y el resultado siempre está en manos de Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La verdad que yo decía a mi hermano, digo, pero no tienen una hora suelta. Digo, pero un sábado, un domingo, no, todos los días. No, y es que además sábados y domingos es cuando la gente libra, y cuando la gente libra es cuando te piden. Cuando te piden, No, no trabajamos, no tenemos universidad o lo que sea, y entonces a ver si puedes. Y bueno, es parte de lo que hay que hacer. Subhanallah, y al final lo hemos hecho aquí en Madrid. Mira, Al final he tenido que venir a Madrid para hacerlo. Eso creo que es una especie de mensaje, una especie de simbolismo para todos esos invitados futuros que planteen resistirse. Si no es ahí, será aquí. O sea, bueno, si no es por las buenas, será por las malas. No, hombre, y sin más dilación, hoy vamos a presentar la temática central de este... pero antes vamos a presentar al invitado que lo has presentado tú, pero a mí me gustaría saber, yo personalmente, perdona, Ahmed. La gente dirá, Ahmed Bermejo, apellido español. O sea, cuéntanos un poco tu historia, cómo empiezas en todo esto del mundo de pedir el conocimiento. Porque claro, para la gente lo normal es encontrarse a alguien con un apellido diferente, ¿no? Un apellido más árabe, pero alguien español, de padres españoles y familia española, etcétera. Por obligación. Yo empiezo por obligación. Vamos a ver, mi caso es bastante especial. Mis padres se hacen musulmanes unos años antes de que yo nazca. Padre español, sí, gallego. Madre americana. Madre americana, de California, de ascendentes portugueses, o sea, es una mezcla muy, muy bonita, muy extraña. Se conocen en la Alpujarra granadina, se enamoran uno del otro, están conviviendo con unas parejas, unas familias, y de repente todas esas familias, 4 o 5 parejas ya con un hijo o a punto de tener hijos, aceptan el Islam y se hacen musulmanes. Cuando se hacen musulmanes, están dentro de lo que a mí me gusta llamar el síndrome de la ola, el síndrome de la cresta de la ola. Están en el subidón de nos hemos hecho musulmanes y ahora renunciamos a este mundo, porque además se hacen musulmanes desde una parte muy de una purificación del alma, del corazón, muy de ascetismo, ¿no? De renunciar a este mundo, renunciar a dunya y todo ello, y tienen la brillante idea de que su hijo pequeño, en este caso soy yo, pues vamos a hacer que, como ahora lo más importante de nuestra vida es el Islam y tenemos que aprender del Islam y tenemos que saber del Islam, vamos a hacer que aprenda Islam. Evidentemente yo no quería nada de ello, yo quería seguir en colegio, bueno, nunca ha sido un colegio normal, siempre eran como alternativas de esas familias, ¿no? En la educación, pero llega un momento en el que decide mandarme a Marruecos. Esa primera vez que yo voy a Marruecos tengo cumpliendo los 11 años, a una familia, éramos cinco chicos españoles, a una familia que no habíamos visto en nuestra vida, ¿vale? En otros tiempos también. Y nada, y es como empezó mi camino en esa búsqueda de conocimiento. Yo es lo que digo, al principio fue por imposición, no tienes voz, no tienes voto, tienes que hacerlo, ya está. Pero le doy muchas gracias a mis padres, porque al final esa obligación se convierte en una convicción, se convierte en un anhelo, se convierte en una dedicación y se convierte en un amor muy grande en mi corazón por todo eso. Subhanallah. Y así es ¿Con qué como- edad fue, por curiosidad? El primer paso yo tenía 11 años. 11 años. 11 años, Niño. Marruecos, 11 años en Marruecos, ¿qué zona? Rabat. Rabat. Ah, bueno. Por lo Sí, menos no te sí, han no, y mandado además por- esa primera etapa, esa primera inversión, además era una familia excelente, con una generosidad tremenda, que, bueno, de la zona alta de Rabat y todo ello, muy buen cuidados, un profesor particular que venía solo a darnos clase a nosotros, o sea, era
no era una inmersión cultural en una madrasa, como ya sí fue posteriormente, que solo tenía mi lauj, mi tabla, yendo para arriba, para abajo y todo, sin nadie más. Eso ya sí fue después. Esa primera inversión, ese primer choque, fue un poco más contenido, una familia que nos cuidaba mucho, porque si no, yo, mi padre Rahimullah ya no, pero a mi madre, el otro día se lo decía, le decía, mamá, ¿cómo pudiste hacer eso conmigo? Porque yo ahora, mi hija está a punto de alcanzar esa edad, y yo digo, pero con esta edad, 11 años, 12 años, me llevasteis para allá, y yo le pregunté a mi madre, ¿pero vosotros conocíais a la familia? Dice, no. Eran a través de otro conocido que habló muy bien de ellos y que no sé qué, y allí, mira para allá. Vale, que se la busque el niño. Bueno, tengo que decir que los niños de ahora no tienen nada que ver con los de antes. Sí. Yo he visto fotos de estas de... El otro día justo subieron un post, fotos de Twitter de gente de antes y gente de ahora. Y la gente con 20 años parecía que tenía 35 años, muchísimo más maduro, más... Bueno, ahí se ve, ¿no? En toda la tradición de la historia que la gente con 12, 13, 14 años ya eran reyes en algunos momentos. Ya eran reyes, ya eran generales de ejército en caso de los sahaba, ya ha cambiado. Ha cambiado. Ahora hay gente con 30, en fin, vamos a dejarlo ahí. Qué curioso el caso de... Bueno, yo he visto un mini documental que había de los musulmanes de Alpujarra, creo que era, que hay uno ahí en YouTube, que hay unos cuantos ahí, y eso siempre me ha fascinado el caso de que de repente de la nada, o sea, porque no tenían contacto, o sí tenían contacto con gente de Marruecos para de repente... O sea, es de la nada, de repente se hacen musulmanes. De la nada, ellos vivían en esa Alpujarra, bajan a lo que es Granada ciudad, allí se encuentran con un grupo también de musulmanes que se habían hecho musulmanes, de Inglaterra, algunos españoles y todo, y empiezan a hablar con ellos, y claro, mis padres, todas esas 4 o 5 parejas, eran en un final del franquismo, mi madre venía de América, guerra de Vietnam, movimiento muy hippie, muy en contra de la sociedad, muy en contra de todo lo establecido, y entonces en esa Alpujarra, bueno, pues buscando una vía un poquito mística, también por decirlo así, ¿no? Alejándose de todo este mundo, y lo que encuentran, lo que Allah pone en sus manos es el Islam. Y entonces es eso, es bueno, esto que aquí andábamos buscando sin saber muy bien qué buscábamos, es lo que nos ha encontrado a nosotros, que es Allah con su palabra y con el Islam. Qué curioso, ¿eh? La verdad que es un fenómeno que a día de hoy, aunque me lo explican muchas veces, porque he conocido gente que tal, digo, de venir del Andalus, de repente un periodo donde no había nada de musulmanes, a de repente aparecer musulmanes y que empiezan a abrazar el Islam uno tras otro, y has dicho algo que es... llegan a un momento que están en la cresta de la ola de... ¿Eso a qué se debe? En plan, el momento de emoción y luego... Sí, a mí me gusta llamar eso el síndrome de la cresta de la ola. Gente se hace musulmana y empieza, vamos, con una... de repente, en todo. Se mete en todo porque está con esa ilusión, con ese anhelo, y muchas veces ese síndrome acaba en una caída muy grave. En que se hacen musulmanes, renuncian absolutamente a todas sus vidas, a sus amistades, a sus familias, incluso en algunos casos, renuncian a todo, se meten con haram, 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 un poquito de halal, muy poquito, no sé por qué, cuando nuestro día es realmente todo lo contrario, pero se meten en eso con incluso un poquito de obsesión, y luego el bajón es muy peligroso. Y eso es un fenómeno que ocurre bastante, sí, entre los nuevos musulmanes, también por esa gente que le ha llevado al Islam, ¿no? Que es como que de repente esa persona se hace musulmana y ya les suelta una serie de reglas que les hace cambiar, tener que cambiar por completo cualquier hábito de su vida, les hace cambiar su forma de comer. No, es que ya tienes que romper el ayuno con harira y con subbaquía, si no, no eres buen musulmán. A mí me gusta comerme una tortilla de patatas, a mí me gusta tomarme un gazpacho, un pescadito frito, ¿no? Entonces, ese es el punto de esa... muchas veces... Lo que yo llamo, es un término un poco acuñado por mí, ¿no? Del síndrome de la cresta de la ola, en la que es bueno entrar con todo, tú entras con decisión, pero también hay que tener cierta conciencia de que Islam no te llama a adoptar una cultura diferente. Y muchas veces, cuando gente se hace musulmana, lo hablaba justo el otro día con un grupo de gente, adoptan un Islam muy cultural, ya sea vinculado a Marruecos, ya se ha vinculado a Mauritania, ya se ha vinculado a Arabia Saudí, un poco dependiendo del círculo que haya tenido a su alrededor. Y eso tampoco es así. Subhanallah, justo eso que acabas de decir ahora mismo. El otro día estaba con mi mujer viendo un episodio de Said Kameli y hablaba de Jilbab,
decían que estaba de moda el jilbab y que algunos decían que era obligatorio el jilbab. Y decía, ¿qué pasa? ¿Que nuestros vestimentas no valen? O sea, que tenemos que vestir como en Arabia Saudí, que el Islam trae una vestimenta específica. No se trata de vestir con modestia. Si tú vas con jilbab en Europa, a lo mejor todo el mundo te está mirando. No se trataba de que no... Y llama más la atención por eso. Y llama más la atención y destaca más por eso, cuando se supone que todo es humildad, ¿no? Humildad, recogimiento, recato, no destacar en ese sentido. Y muchas veces, y esto es lo que muchas veces no se entiende, ese aspecto de llevar esa vestimenta te puede abrir la puerta a algo muy peligroso, y es que tu nafs se llene de orgullo y de arrogancia y de sentirte muy superior. Mira, yo aquí. Y eso es la arrogancia, que es una de las peores enfermedades del nafs, de las peores enfermedades del corazón, y con algo tan sutil o tan en apariencia imperceptible como eso puede llevar a que tu corazón se llene de esa arrogancia y de soberbia. Probablemente llevar una sudadera, unos vaqueros, unos zapatos normales te hace mantener tu nafs mucho más equilibrado. Subhanallah. ¿Algún consejo para nuevos musulmanes, ya que has aprovechado y has sacado el tema? Take it easy. Take it easy, ¿no? Poquito a poco, step by step. El Corán tarda 23 años en ser revelado, ¿vale? Y ahora es como que de repente queremos pum desde el principio con todo. El imán se tiene que asentar en el corazón. Una vez que tú asientas el imán en el corazón, entonces ya todo lo que son órdenes, todo lo que son prohibiciones, todo lo que es eso, lo aceptas de una manera mucho más fácil. Yo siempre menciono el caso de Aisha, que Allah esté complacido con ella, que es un hadith muy conocido, que decía, si lo primero en haber sido revelado el Corán hubiera sido no bebáis alcohol, no bebáis vino, nunca habríamos dejado de beber, porque estaban completamente adictos a ello. Bebían como vemos té, ¿no? Como Magarba Bebistachay, igual o más incluso. Era una adicción. Dice, pero tarda 15, 16 años en prohibirse. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya tienes esa confianza en tu Señor, una vez que ya ese imán, esa creencia en Él se ha sentado en tu corazón, pues ya era mucho más fácil cumplir con todas sus órdenes. Pero es lo mismo. O sea, yo la primera vez que te veo a ti, Nurdin, cuando cojamos una confianza y yo confío en ti para que me desarrolles un proyecto, cuando ya confío en ti plenamente, ya cada directriz que me das para ese proyecto que yo estoy desarrollando y que tú eres un experto en ello, lo voy a llevar a cabo de una manera mucho más fácil. Si no, de primeras tú me dices, no, es que tienes que hacer esto. Digo, ¿y por qué voy a tener que hacerte caso? En cambio, cuando tú ya has asentado esa creencia en Allah y has reconocido lo que es para ti Allah subhanahu wa ta'ala, que te dice, no hagas esto, pues evidentemente sabes que es porque es lo mejor para ti no hacerlo. Si te dice, haz esto, es porque has reconocido que Él es tu creador, que Él te ama, que Él te tiene en consideración y que Él sabe que eso no es correcto para ti, no es un bien para ti, entonces lo aceptas. No, quizás también a lo mejor la juventud a veces que les hace a las personas cogerlo ahí con muchas ganas ahí. Sí, y tiene un punto muy bueno. O sea, tiene un punto muy bueno él, que tú cuando entras en algo, entras a tope. A tope. ¿Vale? Tú haces cosas de gimnasia, de ejercicio y todo eso, ¿no? Pues entras con dedicación, con esmero, con anhelo, con confianza, con tenacidad, ¿no? Con constancia. Si no, complicado. Bueno, es lo que le decimos a la gente que entrena, ¿no? Que muchas veces empieza el primer día, no ha ido nunca al gimnasio y la primera semana va todos los días. Claro, luego después no vuelve, tiene las agujetas, no puede. Exactamente. Se empieza poquito a poco, un día, 2 días. Pero con una sinceridad. Ese es el asunto siempre. Mashallah. Pues nada, vamos a introducir el tema de hoy, que ha tocado cositas en el tema. El tema de hoy, ¿se me capta el micro? Bueno, lo has tocado ya, lo has sobremencionado, y es lo que es la tezkiya. ¿Qué es este palabra y cuál es su lugar en la tradición islámica? Bueno, la tezkiya es lo que podemos traducir como purificación. Es una purificación, ¿vale? Y de hecho hay versículos en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos hablan acerca de la tezkiya como purificar. Qad aflaha man tazakka. Habrá triunfado el que se purifique. Entonces, la tezkiya es una purificación. Entra la purificación del ego, la purificación del nafs, la purificación del corazón. Y es una purificación de todo aquello que te aleje de Allah subhanahu wa ta'ala. De todo aquello que te impida tener una relación sana con Allah subhanahu wa ta'ala. De todo aquello que sea una barrera en tu reconocimiento a Allah, en tu entrega a Allah, en tu amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, por eso mucha gente habla de la tezkiya como, y lo dice, tezkiya min al-aghyar, purificarse del aghyar. El aghyar es todo lo que no es Allah. Entonces es un vocablo, como has dicho, es un término que implica, mucha gente hablando de ello habla de espiritualidad, pero no de esta espiritualidad New Age, vacía, mística, mucha gente le gusta hoy en día, ¿no? Todas estas cosas. No, es una espiritualidad
totalmente de tu corazón, de mirarte a ti mismo y ver que hay elementos que es necesario purificar. Todos somos jardineros de nuestro propio jardín. Todos tenemos un jardín dentro de nosotros. Y ese jardín, yo no sé si soy de plantar tomates y tener un huerto y todo eso, en ese jardín tú tienes tomates, calabacines y berenjenas. Pero ¿qué pasa? Que también hay malas hierbas. Y si tú dejas el jardín sin más, por mucho que lo riegues, probablemente esas malas hierbas se van a quedar con todos los nutrientes de la tierra, se van a quedar con todas las vitaminas del agua, y si no las purificas, si no lo eliminas, si no lo cuidas, si no vas trabajando en tu jardín, pues las malas hierbas van a aprovecharse de eso y van a estar por encima de esos tomates, calabacines y berenjenas. Eso somos nosotros mismos. Y nosotros somos nuestro propio jardinero. Tenemos que purificar nuestro interior. Y esa purificación es eso, es ir trabajando en eliminar o en hacer pequeños o en enfocar, en encauzar todos esos aspectos que nos alejan de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es la purificación, esa es la tazkiya. Purificarte tu interior de todo aquello que te aleje de Allah subhanahu wa ta'ala. Y antes de entrar en detalle, me gustaría saber cuáles son los orígenes en los que nace lo que es la tazkiya. El profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba, era una realidad sin nombre. Ese es el asunto. O sea, ¿quiénes han sido los grandes maestros de la tazkiya? El gran maestro de la tazkiya ha sido el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Luego, los grandes sahaba, especialmente dos ramas, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Ali, son de los grandes maestros de la tazkiya, de esa purificación. Pero era algo que estaba presente, no tenía nombre. Por eso ese nombre de tazkiya, akhlaq, suluk, que son nombres para esta ciencia, entre comillas, porque lo importante es que no es una ciencia teórica, sino que es una ciencia práctica de acción, empieza ya como a distinguirse, ¿no? Empieza a hacerse como una diferencia, sobre todo, como dice Ibn Khaldun en su libro de la Muqaddima, la introducción a la historia universal, empieza cuando a final del tercer siglo empieza ya gente a dedicarse, el anhelo por dunya, lo dice así, entra en sus corazones. Y hay gente que empieza a tener claro que esa vía le va a llevar a olvidarse de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es cuando empieza un poquito a hacerse esa separación entre ya esta gente es gente más dedicada a ese mundo espiritual, ese mundo de la tazkiya, ese mundo de la purificación, y esta otra gente se está dejando engatusar, se está dejando, lo que decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, decía, yo no temo para vosotros que os cortéis la cabeza unos a otros, lo que yo temo para vosotros es que dunya se apodere de vosotros y os matéis unos a otros por ese anhelo por dunya. Perdón, dice, no temo que volváis al kufr, a la incredulidad, lo que temo es que dunya se apodere de vosotros. Entonces, cuando eso empieza a pasar, empieza como a no desvincularse, sino a haber una separación. Pero al final la tazkiya no es más que el ihsan. Tenemos Islam, Iman, Ihsan. Ihsan es adorar a Allah como si lo vieras. ¿Qué te impide adorar a Allah? Todos esos elementos que debes purificar. ¿Puedes ponernos algún ejemplo en el Corán o la Sunna o ambas en el que podamos ver este ihsan, este suluk, este tazkiya? Bueno, Allah subhanahu wa ta'ala que le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idfa billati hiya ahsan, por ejemplo. Responde con la mejor actitud. Cuando alguien te haga algo, no estés ni siquiera a su altura, sino con la mejor actitud. Cuando viene un hombre a pedir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y empieza a pedirle, Muhammad, dame, y le coge de la ropa y le deja hasta todo esto marcado, tirándole de ello, ¿no? Tirándole con esa dureza. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam sonríe y dice, dátele, hasta que ese vuelve a su hogar diciendo, haceos musulmanes porque vengo del más noble de la gente. Solo puede ser el mensajero de Allah. ¿Por qué? Porque allí lo normal es que te entre el ego, te entre la ira. ¿Cómo? ¿Que te voy a dar a ti que me estás maltratando? Anda y vete al carajo. Eso es, en términos generales, ¿no? En muchas ocasiones no deja de ser una reacción del nafs. ¿Cuál es la tazkiya? Purificar ese nafs, purificar ese corazón. ¿Vale? En casi cualquier paso de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cualquier episodio, cualquier batalla, cualquier suceso, está acompañado de esa tazkiya. Y luego Allah que dice en el Corán, dice, aquel que tema encontrarse ante su Señor, que tema el encuentro con su Señor, y niegue a su nafs las pasiones. Las pasiones son esos elementos del ego que te hacen olvidarte, alejarte de Allah subhanahu wa ta'ala. En cambio, si tú tienes esa conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala y eres capaz de trabajar con ese
poner límites o encauzar esas pasiones y deseos, entonces ¿qué pasará? Estás en ese camino de la tazkiyah y de la purificación. Yo tengo una pregunta, profesor. Has hablado de una cosa al principio, has dicho purificación del ego, purificación del nefs, purificación del corazón. No sé si es así normalmente en esas tres categorías. No, ego y nafs es lo mismo. La pregunta es, ¿qué es el nefs? Porque el otro día vi un vídeo de un señor que hablaba de corazón en el medio, a un lado tienes el nefs, al otro lado tenías el roh, y yo decía, vale, pero nefs, roh, ¿qué es? ¿Es lo mismo, es diferente? Hay muchísimos libros escritos acerca de ello, muchísimos vídeos acerca de ello. Son realidades que no conocemos. ¿Vale? Son realidades que no conocemos, que están dentro de nosotros. Además, Imam al-Ghazali, por ejemplo, en uno de sus escritos se deriva que dice el ruh y el nafs es lo mismo. ¿Cómo sería la traducción en español? Ruh se traduce como alma, como espíritu, y nafs como ego. Dice, es lo mismo. Cuando lo elevas, cuando lo purificas, se convierte en un alma bondadosa. Cuando te entregas a sus pasiones, es nafs, ¿vale? Es ego. Es su opinión. Otros ulama dicen, no, son entes diferentes dentro de nosotros. Al final son cosas que no vemos, que están dentro de nosotros. ¿Qué diferencia hay exactamente entre alma, espíritu? Porque además en la concepción islámica no es lo mismo que la concepción católica, entre alma, espíritu, ego, corazón espiritual, no corazón físico. Podemos hablar horas y horas y horas de ello sin llegar a ninguna conclusión. Así que yo lo resumo diciendo, tenemos cosillas dentro y tenemos que purificar. Más fácil. Y has hablado de otra... Has dicho que llegó un momento en el 300, ¿no? Sí, final del segundo siglo. Que salen dos vías. Has dicho una vía que dentro del Islam que es más espiritual y has dicho otra que es más así mundana, ¿no? Entre comillas. Sí, que claro, tenemos que entender que ahí es cuando empiezan a entrar riquezas y riquezas y riquezas en el Islam. Empiezan a entrar. Y ya empieza a ocurrir eso incluso al final de la época de los Sahaba. Empiezan a llegar. Entonces, claro, hay unos que empiezan a... Es que la riqueza es muy tentadora. Y entonces empiezan a olvidar esa purificación en el camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala por esos pasiones, deseos, por esa riqueza. Pues eso ocurre, un ejemplo muy claro que es el Sahaba Abu Dhar al-Ghifari, que Allah esté complacido con él, que tiene una historia muy bonita. Él es también uno de esos grandes purificadores de su propio nafs. Incluso hay quien dice que con un poco de exageración, que Allah esté complacido con él, pero que él cuando veía ya al final de su vida, en el tiempo de Sayyidina Uthman, que Allah esté complacido con él, que empezaban a llegar todas esas riquezas y botines y recaudador de zakat y todo eso, es que dice, nos estamos entregando a esto, hemos perdido el sentido de las cosas. Entonces es cuando, pero no es una separación en plan, tú eres de estos y tú eres de estos, sino que también está muy condicionada por la naturaleza humana. La naturaleza humana, ¿qué es? Que dice Allah, es el que ama el bien, y ese bien es muy aguerrido, muy firme en su amor, es muy tenaz en su amor por los bienes. Esa es nuestra naturaleza, somos tenaces en ese amor, ¿no? El profeta Sallam que decía, si el hijo de Adán, el ser humano, tiene una montaña de oro, querrá otra y otra y otra. Ahí somos, hemos sido quedados con ese, como decía José Mota, el ansia viva, ¿no? Ese ansia de querer, de querer, de querer, de querer. Entonces, claro, cuando te llega tan en bandeja, cuando te llega tan fácil, pues es fácil, valga la redundancia, el entregarte cada vez más a ello y olvidarte del otro. De hecho, es uno... Bueno, cuando empecé a estudiar economía, la primera cosa que se estudia son bienes limitados para necesidades ilimitadas. O sea, es como en lo que descansa toda la economía. Quería consultarte o quiero preguntarte antes de empezar a hablar en algo más de detalle sobre los elementos de la tazkiyah. Quiero preguntarte cuáles son los beneficios personales y sociales que se pueden llegar a derivar de tomar este camino. Lo primero es que no es un camino externo, no es un camino ajeno al Islam. Es que no es la esencia, es el ihsan del Islam. O sea, nuestro din tiene 3 pilares: Islam, Imán y Ihsan. Todos conocemos el famoso hadith de Jibril en el que viene a preguntar al profeta sallallahu alaihi wasallam y le hace una serie de preguntas. Las 3 importantes es ¿qué es el Islam?, ¿qué es el Imán?, ¿qué es el Ihsan? Entonces tenemos esos 3. Es una mesa con 3 patas. Ihsan es esto. Ihsan es esta tazkiyah, es purificación. No es, pues yo ahora tomo el camino del Ihsan y me hago un místico. No es esa la realidad. La realidad es que no hay Ihsan sin Islam, pero no hay Islam sin Ihsan. Va todo completamente unido. La oración, por ejemplo, el salat. El salat tiene su jurisprudencia, tiene su fiqh. El fiqh, ¿qué es la ciencia que lo estudia? Es el Islam. El fiqh es la ciencia que estudia el Islam. Te dice cuáles son
los pilares de la oración, qué tienes que hacer si te equivocas, si recitas algo que no tenías que recitar, cómo rectificarlo, todo eso es la jurisprudencia, todo eso es el fiqh. Ahora, tú esa oración la haces ¿con qué? La haces con creencia en Allah, imán, aqida. La ciencia que estudia el imán es la aqida, la haces con conciencia de Allah. Ahora, lo más importante de esa oración, ¿qué es? La presencia del corazón. Esa presencia del corazón, ¿qué es? Es ihsán, es la purificación. Es entrar en esa oración con una convicción total de que estás en manos de tu creador, Allah subhanahu wa ta'ala, y todas esas preocupaciones, todas esas cosas que rondan tu mente, tener la capacidad de alejarlas de ti y que en tu corazón solo esté presente Allah. Entonces, es un ejemplo en el que se junta, y así debería ser en nuestro ayuno, así debería ser en todo lo que hacemos, que se junte Islam, Imán e Ihsán. Por eso no son caminos diferentes. No deberían ser caminos diferentes. Hay gente que sí que los separa. Pero realmente no debería ser caminos diferentes porque va unido. O sea, son tres afluentes de un mismo río que se conectan, se separan, se conectan, se separan para estudiarlos y comprenderlos. Pero luego, cada paso que demos en nuestra vida debería estar imbuido de Islam, Imán y Ihsán. ¿Y cuáles son los beneficios? O sea, los beneficios personales y sociales. Nosotros tenemos dos planos. Plano en nuestra relación con Allah y plano en nuestra relación con las criaturas. ¿Vale? Que en términos de fiqh se llamaría ibadat muamalat. ¿Vale? Ibadat son nuestros actos de adoración, nuestra relación con Allah. O sea, nosotros tenemos relación con Allah y tenemos relación con las criaturas. O sea, tenemos personal y social. La tazkiyah entra tanto en lo personal como en lo social. En lo personal, ¿cómo entra? Una mayor conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. La tazkiyah te aporta un mayor reconocimiento de Allah, una mayor conciencia de Allah, una mayor cercanía a Allah en tu plano personal con Allah. En el plano social, ¿qué te aporta? Una mejora, sobre todo, en tu carácter y en tu comportamiento. En el plano social, te ayuda a entender al otro, te ayuda a perdonar al otro, te ayuda a tener misericordia con el otro, te ayuda a no cree realmente o no alcanza la plenitud del imán ninguno de vosotros hasta que no quiere para su hermano lo que quiere para sí mismo. Te ayuda a dar preferencia a los demás, te ayuda a no causar mal a otros. Entonces, todos los beneficios son en los dos planos, tanto en el social como en el individual. Y son beneficios que conducen ¿a qué? A una mejora en todos los niveles. Una sociedad que se rige, como no eran los sahaba, por los parámetros del ihsán, de la tazkiyah, es, como la describe Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Es la mejor comunidad que ha surgido para el bien de los hombres. ¿Por qué? Porque entre ellos está esto presente. Es una gente que es capaz de perdonarse, que no, que vemos tanto hoy en día, que no se ponen zancadillas los unos a los otros. Que tú estás iniciando un proyecto, un negocio, y yo no voy a quitarte de ti, porque reconocemos, en ese plano con Allah, reconocemos que tu provisión es tu provisión y te va a llegar a ti. Mi provisión es mi provisión y me va a llegar a mí. Entonces, ¿para qué voy a ir en tu contra? Pero claro, para eso, ese beneficio social es consecuencia de esa relación, esa purificación que tú tienes en tu relación con Allah. Se cuenta mucho una leyenda, hay quien dice que es verdad, hay quien dice que es leyenda, pero es muy ilustrativa, de la toma de Granada. Aquí meto un spoiler de mi Granada, final de Granada, Granada siempre Granada, que narra que cuando los cristianos, Isabel la Católica a la cabeza, querían conquistar Granada, envían un espía a la ciudad para que se adentre dentro de la ciudad y vea cómo es la sensación, cómo están los musulmanes y todo. Y se dice que baja por la calle Zacatín. La calle Zacatín sube la calle Zacatín y está la de los italianos, ¿vale? Siguiendo con eso. Bajaba la calle Zacatín y era la calle del mercado, una de las calles del mercado. Y entonces el hombre, el espía, va a preguntar por unas babuchas a un puesto que vende babuchas. Y va a preguntar, y dice, oye, ¿cuánto valen estas babuchas? Y le dice, mira, valen lo que valgan, pero el de allá abajo tiene exactamente las mismas. Y valen exactamente lo mismo. Ve y cómpraselas a él, porque yo ya he vendido suficiente hoy. Vuelve ese espía y dice, es imposible. Es imposible asediar la ciudad, es imposible atacar la ciudad, es imposible tomar Granada ahora mismo. Al cabo de los años, vuelve el mismo espía. Ya digo, esto se cuenta, a saber si es una leyenda o es real, pero ilustra muy bien esto que estamos hablando. Vuelve al cabo de unos años. Y ya está bajando por la cuesta y ya está escuchando lo que vemos hoy en día en los zocos. ¿Vale? Amigo, hermano, ven aquí, no, 5, yo te lo vendo a 4, yo te lo vendo a 3 y todo.
Y entonces se para con uno y le... Ven, cómpramelo a mí. No le hagas caso a los demás, cómpramelo solo a mí. Vuelve y dice, es el momento. ¿Qué ha pasado allí? Que han perdido esa tasquilla. Han perdido ese desear el bien para los demás. Han perdido ese, mi provisión está escrita, yo ya tengo suficiente, yo me conformo ya. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Ayudar y beneficiar a nuestros hermanos. Subhanallah. Eso es una pena porque se ve en Marruecos, sobre todo, que a la gente mayor sí que es verdad que hay algunos puestos que están... Además, eso aquí en Occidente es muy raro verlo, ¿no? El mismo puesto vendiendo lo mismo uno tras otro, pegado, y que ves al señor que te dice, oye, pues ve a donde se llevan bien entre ellos, cómprale a él o lo que sea. Y luego ya... O que vas y necesitas unas babuchas de la talla 43 y él no tiene y se la trae el de al lado. Se la trae de al lado, exactamente. Y se la trae el de al lado y te la vende. Es eso. Ahí es donde se mantiene ese espíritu. Pero ¿eso por qué ocurre? Porque en ese plano de tu relación con Allah hay una purificación y una concepción de que Allah es el proveedor. Y entonces no perjudicas al otro. Sociedad capitalista, en la que vivimos, sociedad materialista, es todo. En economía no es ser tiburones, ¿vale? A ver cuánto más puedo, cuánto más no sé. Ese es el asunto. Esos son los beneficios, una sociedad justa. Completamente. De hecho, volviendo a la economía, es como el principio del capital es maximizar beneficios y reducir gastos. Pero aquí es al revés. Aquí es ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Es ayudaros en lo que son las buenas acciones y ser conscientes de Dios. Por eso, obviamente, tenemos otro sistema económico distinto. Que por cierto, en el Zoco, volviendo a eso que has dicho, ¿no? Normalmente como se agrupaban por gremios. Entonces está el gremio de los zapateros, muchas ciudades de Marruecos todavía pasa, ¿no? En Fez está donde están todos los herreros y todo, y están todos en la misma plaza y todos venden lo mismo. Luego te vas a la del Piel, todo venden lo mismo. Esa era la forma muy islámica de esos zocos, de las últimas medinas. Bueno, también era muy, muy inteligente al mismo tiempo, porque cuando ibas a comprar algo sabías dónde tienes que ir. Claro, no tienes que correrte todo el centro comercial. Me voy al sitio del mercado y sé dónde tengo que encontrar y están las 40 tiendas de chilabas una tras otra. Que venden lo mismo todas. La verdad se ha perdido eso, porque o sea, cuando ves en las... Y creo que, bueno, pasado también en la Europa medieval, el tema del barrio judío, el barrio de los zapateros, el barrio de tal... Y tú sabías muy bien qué tenías que hacer. Yo creo que tiene ahí su genio también. Me gustaría aclarar una cosa que has comentado, que creo que es muy, muy, muy importante para la gente que está escuchando este podcast, que es que la tesquía es para todo musulmán. Porque creo que últimamente se ve hay una parte como muy de vamos a hacer los actos, lo que has dicho tú al principio, ¿no? El halal, haram, 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 la parte más de actuar, y luego la parte más espiritual se olvida, y cuando alguien ve que a lo mejor habla de tesquía o lo que sea, pues se le suelen pensar, oye, pues esta persona es como más espiritual, está fuera del Islam, ¿no? Le utilizan términos más peyorativos, ¿no? En este sentido, y que luego realmente la parte espiritual está incluida, ¿no? Porque hay gente que te dice... No, es que si eres muy espiritual, tú no estás fuera de esto, no estás practicando Islam. Y todo lo contrario, hay gente que a lo mejor sí que practica mucho ese ibadat, pero la parte espiritual no la lleva. No es cantidad, es calidad. ¿Vale? No se trata de hacer mucho, se trata de hacer mucho con esa conciencia, con esa purificación del corazón, con esa cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Es posible que uno haga 2 rakat durante la noche, pero los haga con un estado de cercanía Allah subhanahu wa ta'ala, que otro haga 20 y los haga para poner el check, o incluso para creerse qué bueno soy porque he hecho 20 mientras que el otro ha hecho 2. Uno de los shuyukh decía فَإِنَّ رَكَعْتَيْنِ مِنْ مُحِبٍّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ بِغَيْرِ حُبٍّ. Decía 2 rakat, una oración de 2 ciclos de oración hechos con amor, y con amor es con esa conciencia de Allah, con esa purificación del corazón, son mejor que 1000 desprovistos de ese amor, desprovistos de esa conciencia de Allah. No se trata de etiquetar, ¿no? Y hay gente, la naturaleza humana, hay gente con una tendencia más espiritual. Hay gente así. Hay otra que no, que mira, a mí dámelo clarito, mascado, quiero que sea A, B, C y ya está. Y no quiero ir más allá. Hay que entender también esas naturalezas de cada una de las personas. Y en la historia del Islam hay un péndulo. Hay un péndulo. Si tú coges la historia del Islam, ves que hay momentos en los que se va a una parte del péndulo en la que es un literalismo extremo, en la que lo importante es los dedos que te mida la barba y ya está, y luego el péndulo baja y se va al otro extremo. Hermano, lo importante es el corazón.
si tú bebes, si tú no rezas y todo eso, tampoco es tan grave, porque lo importante es acudir a Allah con un corazón sano. Ese es el otro extremo. Esos son los extremos. Y si tú estudiamos la historia del Islam, vamos a ver que es muy cíclico, que se repite, que el péndulo va cayendo de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Ahora, no sé en qué momento estamos, ¿vale? Para analizarlo. Complicado. Pero siempre va variando de un lado a otro. Lo importante es mantenerse en el medio. Y dentro de ese medio no es así, es amplio. Hay gente con una vía más espiritual, ¿no? Tiene más vida espiritual, no pasa nada. Y hay gente que tiene más no, pero también tiene ese reconocimiento. El péndulo, mantenerlo lo más equilibrado posible. Me gusta un ejemplo que dijeron, no sé, hace unos días en una conversación con nuestros hijos en la mezquita, que decía, nosotros somos el punto intermedio entre los judíos, que era muy parte literaria, ¿no? Y entre los cristianos, ¿no? Que era muy amor, paz y amor, la pasión, paz, etcétera, que tenemos que mantenernos en ese equilibrio, ¿no? Pero es que ese Islam, nuestro din, a lo largo de estos 1400 años, ha ido también en eso, acercándose más a un punto. Luego, como reacciona a ese literalismo extremo, surge el otro movimiento. Y luego, como reacciona a esa espiritualidad vacía, surge otra vez el literalismo. Ahí vamos, ese es nuestro asunto. Completamente. Y bueno, yo creo que todos nos hemos entendido ahí. Con respecto a lo de los péndulos. Has dicho que una cosa que me ha parecido muy interesante, que es que al final es un crisol. Ahí tienes todos los niveles de gente que es, pues mira, yo quiero que me lo dejes mascado. ¿Qué hago? A, B, C, A, B, C. Y de hecho tienes la famosa tradición profética del beduino que llega y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al paraíso? El profeta le dice 3 cosas básicas, los pilares. Cumple lo justo y jalas. Y cogió y dijo, pues voy a hacer eso y nada más. Y se fue. Y el profeta dijo, si lo hace y lo hace bien, es sincero en ello, entrará al paraíso. Y luego hay gente que son verdaderos místicos, que hacen eso y van más allá y como dijo, bueno, no recuerdo bien su nombre, pero decía un imán, dice, por cada respiro hacen muhasaba, es decir, por cada... Dice, lo que es este respiro, esta inspiración, ¿la ha hecho por Allah o la ha hecho por otra cosa distinta? Exactamente, por aguiar. Aguiar es cualquier otra cosa que no es Allah. Por eso se habla muchas veces siempre, por ejemplo, de los niveles del ayuno. Está el ayuno de los comunes, el ayuno de la élite, el ayuno de la élite entre la élite. El ayuno de la taqwa, de ese estado de conciencia de Allah, está la taqwa de los comunes, la taqwa de la élite de entre la élite. ¿Cuál es la taqwa más elevada? ¿Cuál es el nivel más elevado de esa taqwa, de esa conciencia de Allah? Exactamente eso, que cada respiro, cuestionarte, preguntarte si en él estás teniendo presente a Allah o estás teniendo presente otra cosa que no es Allah. Dentro de esos niveles vamos ascendiendo y vamos fluctuando. También ahora estamos... Pues se puede decir, no estamos en Ramadán, esto lo estamos grabando en Ramadán, aunque se emita en otro momento y todo eso. Ahora estamos en nivel top, 10 últimas noches, en Laylatul Qadr, no sé qué. Estamos en nivel top, luego va a acabar y vamos a pegar un bajonazo. Entonces ahora probablemente estamos en un estado de conciencia, de taqwa de Allah, mucho más elevado. Luego empezamos a volver a nuestras responsabilidades, a nuestras obligaciones, a nuestro día a día, no sé qué, va bajando. Entonces son estados, todos son estados. Por eso es muy importante que conocer en qué estado estás tú. Conocernos a nosotros mismos, tener ese mundo interior, preguntarnos, cuestionarnos, mirarnos a nosotros mismos. Eso nos cuesta mucho hoy en día. Estamos en la espiral de la vida, pum, 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 pum. Nos cuesta mucho tener esa pausa de voy a desconectar. Y no significa irse 10 días a una montaña, en una cabaña, a pescar, no. Significa, incluso en nuestro día a día, unos minutos de ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho hoy por Allah? ¿Qué he hecho hoy por mí mismo? ¿Qué he hecho hoy por los demás? Nos cuesta mucho hacernos ese tipo de preguntas porque nos da mucho miedo. Somos sinceros, nos da miedo a mirarnos a nuestro interior. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos capas. Ponemos capas, pero es tomar esa conciencia. Y eso hay niveles. Y no podemos, evidentemente, los que están más elevados, pues están en un nivel más elevado. Pero también el que está muy arriba luego puede bajar. Y el que está abajo luego puede subir. Lo sabemos. Y lo que sabemos es que es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer, es purificarse. Y esta gente luego, incluso cuando conoces a alguien que está en ese estado, estar con él hay una especie de hipa, ¿eh? O sea, esas personas tienen como una especie de aura casi. Esa gente es las que yudakirullah idara'ahu, que te recuerdan a Allah solo con verles. Completamente. Y es así, les ves y te hace decir Allah.
y te hace recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y es esa gente, por eso subhanallah ahí se dice, ¿no?, en nuestra tradición, Allah ha escondido 3 en 3. Allah ha escondido 3 cosas, las ha mantenido ocultas, entre otras cosas. Dicen, por ejemplo, ha escondido su ira, su enfado, entre todos los actos de desobediencia. No sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque si supiéramos cuál es, y la ira de Allah es Jahannam, fuego del infierno garantizado, que Allah nos proteja de él. Hay un acto de desobediencia que es garantía de Jahannam, que Allah nos proteja de él. No sabemos cuál. ¿Por qué? Porque si supiéramos cuál es, ¿qué pasa? No lo haríamos. No lo haríamos y con el resto, vale, no pasa nada, no es tan grave, no sé qué. Ha escondido su complacencia, y su complacencia es garantía del jardín, y que vamos a ser gente del jardín, inshallah, en los actos de adoración. ¿En cuál? No sabemos. Completamente. Y si lo supiéramos, haríamos eso y el resto lo dejaríamos. Se ve muy bien me ha venido a la cabeza dos tradiciones del profeta, sallallahu alaihi wasallam. El primero es el hadith del decreto. Dice, esa persona que nace, bueno, habla de la embriología, dice, esa persona que en sus últimos días, o sea, está haciendo las acciones de la gente del paraíso y le supera el decreto y hace las obras de las personas del infierno, o hace una cosa casi como un zelel, ¿no? Casi como que se resbala y entra al infierno. Y lo contrario. Y bueno, el hadith de la mujer, que sabemos a lo que se dedicaba, que dio de beber a un perro y se le perdonó todo. Y muy suavemente, si tienes alguna pregunta... Pero me falta la tercera cosa. La tercera cosa, bismillah. La tercera cosa que ha escondido. Sí. Ha escondido a sus awliya, a sus amigos íntimos, entre la creación. ¿Para qué? Para no despreciar a nadie. Porque a lo mejor ese que a la salida de la mezquita te viene a pedir, o que ves que se está poniendo los zapatos y te está entorpeciendo, y son unos zapatos raídos mientras tú vas con tus flamantes Nike nuevas y vas vestido, pasas así un poco por encima, a lo mejor ese es un amigo íntimo de Allah. Y no queremos despreciar, ni rechazar, ni maltratar a los amigos íntimos de Allah. Yo tengo una pregunta justo que has sacado ese tema de los awliya, que me salen algunos vídeos, pero no termino de entender bien el concepto de los awliya, ¿no? Porque a veces lo suelen traducir en inglés, que normalmente este contenido suele estar en inglés, como santos. Gente, sí, pero nosotros cuando pensamos en santos nos sale la imagen Santo de Tomás, Santo Tomás, San Pedro, alguien de la iglesia católica, ¿no? Que es un mártir o alguna cosa así. Pero ¿qué son los awliya y por qué a veces hay gente que dice, Subhanallah, ¿viste a esa persona? Y dices, este tiene que ser un awliya por la cara que tiene y por lo que... ¿Qué dice Allah? Dice, Alá inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro, los awliya. A mí awliya me gusta más traducirlo como amigos íntimos de Allah, ¿vale? Porque santos es eso, porque santos es por esa concepción católica que nos imaginamos todo eso y ya rechina un poco. Pero son esos amigos cercanos de Allah subhanahu wa ta'ala. O protegidos, wilaya tiene un término de protección también, ¿no? El wali es el protector de la mujer, ¿no? Cuando se va a casar, la mujer va con su wali, como con un protector, con un tutor, con alguien que la está protegiendo. Son los protegidos íntimos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah dice, esos awliya no tienen que temer ni se entristecen. Y puede ser perfectamente ese abuelo que vemos a la salida de la mezquita del Magrib, más me remonto a ese Magrib, a ese Marruecos, con su chilabita blanca, barbita blanca, el gorrito a la salida del Yuma, que a veces incluso al salir se coge de la mano con su amigo y van juntos andando. Esa imagen, yo la tengo muy grabada en mi corazón. Esa imagen de esos dos, que los ves felices, los ves conectados totalmente con Allah subhanahu wa ta'ala. No tienen que estar encerrados en una celda haciendo 20.000 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, no. Es gente, puede ser gente totalmente así cercana y humilde. Pero ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que les hace convertirse en awliya? ¿Cómo sigue la ayah? Alá inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Los que creen en Allah. Pero claro, creer en Allah no es, sí, yo creo en Allah. Es una creencia que Allah nos permita alcanzarla. Wa kanu yattaqun, y tienen taqwa. Pero es una taqwa que Allah nos permite alcanzarla también. Entonces esos son los dos pilares de la wilaya, de alcanzarla. Luego hay muchas otras cosas más, pero en el Corán nos dice, los dos pilares básicos para alcanzar esa cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala es imán y taqwa. Ihsan. Dicho con otras palabras. Hemos hablado mucho y creo que hemos dado ya por supuesto que la gente sabe lo que es tezquía, pero quiero aterrizarlo un poco más y quiero preguntarte por
los principios generales de la tezkiya. ¿Cuáles son los principios generales? Y esto lo he subdividido en dos, porque he subdividido prácticas y cosas más de la psique, ¿no? O más del yo. Entonces, quiero preguntarte primero por lo que es la parte del yo. ¿Cuáles son los principios sobre los que descansa esta tradición? Ibn Ashir, por ejemplo. Ibn Ashir es uno de los... Todos hemos aprendido Ibn Ashir, todos los que hemos estudiado, era con lo que empezábamos. Ibn Ashir en su obra la divide en Islam y Man Ihsan. Al final habla acerca del Ihsan y habla de lo que él denomina, y muchos otros llama Maqamatul Yaqin, que es lo que se llama las estaciones de la certeza. Esas estaciones de la certeza es cómo es ese nivel de cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala con la psique. Entonces, se habla de que hay 3 estaciones. Tenemos Ilmul Yaqin, Ainul Yaqin, Haqqul Yaqin. ¿Vale? Ilmul Yaqin es el conocimiento de la certeza. Ainul Yaqin es la contemplación de la certeza. Ya lo vamos a entender esto. Y Haqqul Yaqin es la realización de la certeza. Yo te digo, Muhammad Ali, te digo, detrás de esa puerta hay una fuente con agua, con gas. ¿Vale? Como tú confías en mí, ¿qué tienes? Tienes el conocimiento de esa realidad. Ahora, te acercas, sales de la puerta, vas a la fuente y ves con tus ojos que es agua con gas, que es agua con burbujitas. ¿Qué tienes? La contemplación de la certeza. Pero hasta que no la pruebas, hasta que no la saboreas, hasta que no coges tu mano, la bebes y sientes ese agua con gas que te recorre la garganta, no tienes la realización completa de la certeza. También se pone mucho como ejemplo el jardín y el fuego. Nosotros tenemos el conocimiento del fuego, que Allah nos proteja de él. Espero no tener que contemplarlo, que Allah nos proteja siquiera de contemplarlo, y que Allah nos proteja todavía más de vivir dentro de él, que eso sería la realidad. Vamos a ir al jardín, que Allah nos haga de la gente del jardín, inshallah. Tenemos el conocimiento del jardín. Inshallah, Allah nos permita ver en sueños nuestro lugar en el jardín, inshallah. Y luego, que a Allah lo pedimos que nos haga entrar y saborear y disfrutar de ese jardín. Entonces, esto es en ese nivel de la psique. Ahora voy a reconducir a lo que me has preguntado. ¿Cómo se alcanza eso? Hay 8 paradas para alcanzar eso. Khawfun raja shukrun wa sabrun. Khawfun raja shukrun wa sabrun. Tawbah, zuhdun, tawakkulun, rida, mahabba. Son 9 estaciones. Temor y esperanza. Tenemos que vivir en un equilibrio entre temor al fuego, a las consecuencias de nuestras acciones, pero no un temor paralizante, sino una conciencia, y esperanza. Volamos hacia Allah, somos un pájaro que volamos hacia Allah. Tenemos 2 alas. Tenemos que ir equilibrados entre temor y esperanza. Agradecimiento. El agradecimiento. No hay camino más cercano, más directo a Allah subhanahu wa ta'ala que el camino del agradecimiento. Sabr. Paciencia. Término mal entendido en muchas ocasiones. Pensamos que es aguantar y no. Es paciencia activa. Pero bueno, ya otro día hablaremos del sabr. Volvernos a Allah subhanahu wa ta'ala en arrepentimiento de nuestras acciones. Desapego. Desapego de lo que tiene la gente, desapego de este mundo. Confianza. Aceptación y amor. Mediante la práctica de estos 9 cualidades, de estos 9 aspectos, que son muy de esa psique, no muy de con nosotros mismos, iremos ascendiendo en esta purificación, en esta cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Cada uno de estos 9 elementos daría para un podcast de varias horas. Yo sé que Ibn Ashir hace especial énfasis en lo que es la tauba. Entonces, yo por favor, si nos puedes simplemente analizar lo que es la tauba, sus condiciones. وتوبة من كل عبد من كل ذنب يجترم يجب فورا مطلقا وهي الندم. Dice, la tauba para mí es el gran regalo que Allah nos ha concedido. Es uno de los grandes regalos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. La tauba es volverse a Allah subhanahu wa ta'ala. La gente, bueno, muchas veces hay ese concepto católico heredado, que es muy heredado, de la culpa. No tenemos culpa. La culpa es algo con lo que hay que trabajar, con lo que hay que lidiar, ya sea psicológicamente, ya sea espiritualmente, pero ese sentimiento de culpa no es parte de nuestro din. Entonces, la tauba es, soy consciente de que he hecho una mala acción, tomo conciencia,
tomo sentimiento de culpa, entre comillas, para no volver a caer en ello, pero me vuelvo a Allah y Allah subhanahu wa ta'ala me perdona. Es lo más maravilloso que tenemos. ¿Vosotros os acordáis de las películas antiguas? Depende de cuál. No de una película. De los cines antiguos, yo no me acuerdo de esto, no soy tan viejo, pero lo he visto. Lo hemos visto en YouTube. Claro. Tiene que hacer un disclaimer. No, sí, hombre. Que las películas venían en bobinas. Sí, exactamente. ¿Vale? Que iban como por fotogramas, ¿no? Exactamente. Y de repente llegaba una escena subida de tono y entraba la censura. ¿Y la censura qué hacía? Cortaba el fotograma aquí, cortaba aquí y luego pegaba. ¿Vale? Entonces ya tú lo veías en el de este y de repente cuando veías que iba a salir algo que no sé qué, de repente ¡pum!, ya saltaba al siguiente y a lo mejor han pasado 15 segundos de película que tú no has visto ni nada. ¿Vale? Con esa imagen en mente vamos a unirnos a la tauba en el sentido de ir al encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala. El Yawmul Qiyamah, el día de la rendición de cuentas. Cuando cada uno de nosotros esté ante Allah, sin intérprete, sin traductor, solos ante Él. ¿Y allí qué se va a estar pasando? Se va a estar pasando la película de nuestra vida. La película de nuestra vida entera va a estar mostrándose ante Allah. Y no vamos a poder dar la pausa, ni darle para adelante, ni volver. Vamos a ser testigos de ello. Ahora, va a llegar el día 5 de mayo. 5 de mayo a las 4:45. De 4:45 a 5:15, tú estabas cometiendo un acto de desobediencia a Allah. ¿Vale? Que sea. Estabas cometiendo un acto de desobediencia a Allah. Pero luego te has vuelto a Allah en arrepentimiento de ese acto. Porque cuando se esté pasando la película de tu vida, llegue ese 5 de mayo, lleguen las 4:45, toda esa media hora que hemos puesto, que estás haciendo ese acto de desobediencia, si has hecho tauba a Allah, ¿qué pasa? Que va a pasar a las 5:16. Ni siquiera se va a mostrar eso ante Allah. Ni siquiera vamos a tener que sentir vergüenza de eso. Y ese es el gran perdón y la gran misericordia y el gran efecto de la tauba. Que no solo en esta vida se perdona y Allah lo perdona, sino que en la próxima vida Allah no va a hacer ni que nos sintamos vergüenza de eso cuando estemos ante Él. Y eso es tremendo. Entonces la tauba tiene una serie de condiciones. Entre sus condiciones está sentir ese arrepentimiento. ¿Vale? Porque tampoco es me he bebido un whisky, ya bueno, pasa nada. No, tienes que sentir el nadam es ese arrepentimiento. Luego está también, otra de las condiciones es dejar la acción en el acto. Tengo la botella de whisky por la mitad y te entra ese arrepentimiento. Dice, bueno, ya cuando me la acabe, ya si eso me vuelvo a Allah y hago tauba y todo ello. Pero ya que la tengo, pues voy a acabármela. No. Si te entra esa conciencia, plan película americana, vas al fregadero y todas las botellas de alcohol, no las tiras allí todo. Tiene que ser en el acto, tiene que ser arrepentirte en el acto. Siguiente condición es muy interesante y para mí muy bonita. No es no volver a realizarlo. Mucha gente habla de, no, otra condición es no volver a realizarlo. Si fuera no volver a realizarlo, pocas veces sería aceptada nuestra tauba. Es la firme intención de no volver a realizarlo. Que tú contigo mismo tengas la intención y la sinceridad y la firme intención de no volver a realizarlo. Pero Allah sabe que somos débiles. Somos muy débiles. Y sabe que vamos, en muchas ocasiones, que Allah nos perdone, que vamos a volver a caer en ello. Entonces por eso no es condición no volver a repetirlo, sino tener la firme intención. Y claro, tampoco podemos jugar con Allah. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, y todo eso es esta tasquilla, la firme intención de no volver a repetirlo. Luego, si lo vuelves a repetir, pues bueno, pues tendrás que volverte a Allah por esa repetición. Y la última, mucha gente la pasa por alto, es talaf al-huquq, es reponer el mal cometido. Si es algo entre tú y Allah, es algo entre tú y Allah. Pero yo a ti te robo 5.000 euros. O me voy de aquí ahora y me llevo, que yo necesito unos micros, me llevo unos micros así cuando no vaya y no sé qué, no sé cuánto. Y luego me vuelvo a dar en arrepentimiento. ¿Vale? Pero yo me he quedado con unos micros que no son míos y que son tuyos y que tú los necesitas. ¿Qué tengo que hacer? Reponer ese mal que he cometido. Tengo que hacer que te lleguen. Yo te he insultado. Yo he hablado mal de ti. Yo aquí públicamente digo, bueno, pues que sepáis que Mohamed Ali es un mentiroso. He atacado a su honor, que es una de las partes fundamentales en nuestro din. Y luego ya cuando llega a mi casa, en el tren de vuelta, no tendría que haber dicho eso. Y empiezo, astaghfirullah, me vuelvo a Allah en arrepentimiento, Allah, perdóname por esto mal que he cometido. Ya, pero su honor ha sido mancillado por mí. Yo tengo que reponer ese mal que he cometido. Yo te he robado, yo me he quedado con 5.000 euros tuyos. Yo tengo.
no me vale volverme a Allah en arrepentimiento porque a ti te ha afectado. Por eso volvemos a las dos dimensiones, mi relación con las criaturas, mi relación con Allah y mi relación con las criaturas. Volvemos a ese aspecto. Siempre hay que reponer el mal. Si por lo que sea ya no puedo reponer el mal, porque tú, que Allah te dé una larga vida, ya no estás aquí, ya no tienes descendientes, que Allah te dé una descendencia correcta y buena, inshallah, en todos los sentidos, pero ya no puedo devolverte esos 5.000 euros, ¿qué se me exige? Mucho dua a tu favor. Mucho dua por ti. Eso es la tauba. Es el gran regalo que Allah nos da. Es no cargar con esa mochila de culpa, de no sé qué, de maldad, de ay, qué malo soy, de no sé qué. No. Es el gran regalo. Es un gran regalo que Allah nos da. Para mí es de los mejores regalos que Allah nos ha dado. Hay una cosa que has mencionado que creo que es muy, muy importante en el Islam, que es la intención, ¿no? Es uno de los hadices que abre en Al-Manu bin Niyat. ¿Qué tan importante, o sea, cómo desarrollamos esa intención sincera o cuándo sabemos que esa intención realmente está siendo sincera, ¿no? Porque tú has dicho, por ejemplo, lo de la película aquí, como el whisky, pero realmente a lo mejor hay una persona que dice, estoy teniendo esta intención, pero por dentro realmente es una doble intención de sé que va a haber esa tauba, sé que después puedo volver a repetirlo, me sé todos los conceptos, con lo cual no estoy teniendo una real intención de hacer las cosas, no tengo una intención de hacer un acto. ¿Cómo purificamos también esa intención? Sabemos si es sincera, si no. Lo primero, teniendo claro lo que es Allah subhanahu wa ta'ala. Yo creo que, esto lo he repetido mucho, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, sobre todo nuestra generación, es que ese conocimiento de Allah, esa cercanía a Allah, ese concepto, si lo queremos llamar así incluso, de Allah subhanahu wa ta'ala, está muy diluido. Y entonces nos cuesta mucho la sinceridad porque no reconocemos que estamos en sus manos. ¿Vale? Entonces, muchas veces entran diferencias en las intenciones. Yo me acuerdo haber leído, no recuerdo ahora quién lo decía, uno de los grandes ulama, que decía, si quieres saber si eres sincero o no al realizar una acción, mírate mientras estás haciendo la acción. Decía, entendamos esto que voy a decir, si ves a Allah mientras haces la acción, es que la estás haciendo por Allah, estás siendo sincero por Allah. Si ves a la gente mientras estás haciendo la acción, la estás haciendo por riya, por ostentación, por la gente. Y si te ves a ti mismo mientras estás haciendo la acción, es orgullo. Lo estás haciendo por ti mismo. Entonces, esa es lo que tenemos que reflexionar acerca de ello. Yo, cuando estoy en esa mezquita, ahora estas últimas noches, haciendo el Salat del Tarawih, ¿qué estoy viendo? Viendo no físicamente, no, pero ¿qué estoy? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué hay dentro de mí? Si está Allah, entonces está siendo sincero por Allah. Si está la gente, ay, que me vean, que digan que vengo, que no sé qué, entonces lo está haciendo por la gente. Y si está, ¡buah, qué máquina soy, que estoy aquí en primera fila haciendo el tarawih y mashallah y escuchando al imam y mírame bien y qué bien, entonces lo estás haciendo por ti mismo. ¿Cómo mejorar la sinceridad? Primero con conocimiento de Allah. Tenemos que reconocer lo que realmente es Allah subhanahu wa ta'ala. Eso deriva en, luego, confianza, deriva en purificación. Sinceridad es la intención, la sinceridad en la intención es la clave de la tazkiyah. Siempre, cualquier acto, ¿cuál es la primera obligación? Cuando estudiamos fiqh, la primera obligación siempre, intención. Y la intención, la sinceridad en la intención. Y en cuanto, porque hemos estado hablando de, bueno, y a mí me gustaría ahondar más, pero sé que daría por un episodio en sí mismo. En cuanto a la parte práctica, ¿cuáles son los principios de la tazkiyah? Los principios de la tazkiyah es, primero, esa mirarte a ti mismo. ¿Vale? ¿Cómo alcanzas a mirarte a ti mismo? Reflexión. ¿Vale? La reflexión, la muhasaba, muraqaba, muhasaba, ¿vale? Son todos estos términos que van unidos, pero es reflexionar, es parar y reflexionar. Es lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de la profecía, cuando iba a la cueva de Hira. Después de la profecía no tenía esa capacidad porque tenía la responsabilidad de toda una umma sobre sus hombros. Lo hacía cuando hacía por la noche esa oración voluntaria, como decía Aisha, hasta que sus pies se entumecían y se agrietaban del esfuerzo sallallahu alaihi wasallam. Es eso, es tener esos momentos de reflexión. Todo se inicia en la reflexión. Ahora, yo recuerdo que uno de los grandes ulama, Allah está complacido con él, decía, tened mucho cuidado
con entrar en esto de 0 a 100. Primera semana yendo todos los días al gimnasio a machacarse. ¿Por qué? Porque esa reflexión, ahora nosotros hablamos de reflexionar. Entonces, si yo os pregunto ahora, entrando en esta vía más espiritual, ¿no? ¿Qué es para vosotros reflexionar? ¿Qué imagen tenéis en vuestra mente de reflexionar? Yo echar un vistazo de atrás y pensar, ¿no? Realmente si has podido hacer las cosas mejor. Pero físicamente, una imagen, no... O sea, ¿cómo te ves? ¿Cómo te imaginas esa reflexión? Yo normalmente caminando solo o alguna cosa así, en plan... En un momento solo. Vale. Yo me imagino en mi cama por la noche. ¿En tu cama por la noche tumbado? Sí, tumbado. Vale. Esas suelen ser mis reflexiones la mayoría de veces. Otra, muy habitual, sobre todo con todo esto de New Age, de todas estas tendencias, es sentado con las piernas cruzadas, con un incienso, con la luz así, luz tenue, bajita, se sientas y te pones a reflexionar. Casi me relajo, no reflexiono. Casi me relajo, no reflexiono. Decía uno de los ulemas, como has conocido con él, decía, si no estás entrenado para eso, es abrirle la puerta de par en par al Shaitán. Si no estás entrenado para la reflexión así, o en ese tumbado en la cama, o en ese caminando, si no hay un trabajo de preparación, es abrirle de par en par la puerta al Shaitán, que te entre con el waswas y que te entre con el susurro. En dos sentidos, qué malo soy, cuánto mal he hecho, porque si miramos nuestro día, veremos mucho de eso, cuánto mal he hecho, qué malo soy, te lleva a qué? A una de las peores malas acciones, a uno de los grandes actos de desobediencia, de las kaba'ir, de las grandes malas acciones, que es desesperar de la misericordia de Allah. Otra vía por la que te entra es qué máquina soy. Que he hecho los 5 salat al principio de su hora y he recitado un hizb de Corán o una sura de Corán y además he dado 100 euros de sadaqa para tal causa. ¿Qué máquina soy? ¿Cómo me va a castigar a mí Allah con lo bueno que soy? Los dos extremos. Y que eso, tanto desesperar de la misericordia de Allah como sentirse a salvo del castigo de Allah por lo bueno que soy, es de las akbarul kabair, es de las más grandes de los actos de desobediencia, de las malas acciones. Entonces, ¿cómo llegamos a ese nivel en el que poder estar con ese incienso, con esa luz tenue, con ese sentarnos a reflexionar? Con medios. ¿Cuáles son los medios? Dhikr de Allah, recuerdo a Allah subhanahu wa ta'ala, recitación del Corán, un libro leyendo hadith, por ejemplo, pero por la baraka del hadith, nunca para obtener juicios legales. He leído este hadith, entonces tengo que cambiar nunca para eso, pero por la baraka del hadith, leyendo sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre su vida, es tener medios que nos permitan estar a solas con nosotros mismos. Y entonces empiezas con esos medios. Lo mejor es ese dhikr de Allah, y la recitación del Corán es dhikr de Allah, ¿vale? Y entonces allí vas acostumbrándote a estar solo contigo mismo. No estamos acostumbrados a estar solo con nosotros mismos. Te vas acostumbrando a ello y ya cuando tienes un nivel de eso, entonces ya pasas a, sin nada, a, ¿qué ha sido mi día? Pero si no, como no estás acostumbrado, como no tengas un entrenamiento previo, estás abriéndote par en par la puerta al Shaitán. Porque hay mucha gente que de repente, pues he oído un podcast, un reel, un vídeo, no sé qué, que hay que reflexionar, venga, me voy a poner a reflexionar. Y acaban hundiéndose en un pozo de oscuridad, de depresión, muy peligroso. Y es por esto, porque estás abriendo la puerta al Shaitán y normalmente es por una de las dos vías. O, qué malo soy, Allah jamás me va a perdonar. O qué máquina soy yo haciendo lo que hago. ¿Podrías detallaros un poco más? Alguien que dice, mira, yo esta noche, después de escuchar este podcast, quiero reflexionar. ¿Cuáles serían los pasos a seguir previamente a llegar a hacer lo que sea un momento de reflexión? Yo le diría, cógete Qul Huwallahu Ahad, Suratul Ikhlas, Sura de Qul Huwallahu Ahad. Y cógete, si no hablas árabe bien, la traducción, o un tafsir o una explicación. Y darle vueltas, y darle vueltas, y darle vueltas. Luego vete a Ayat al-Kursi, el versículo del trono, y o del escabel, y darle vueltas, y darle vueltas, y darle vueltas. Luego coge y empieza, 100 astaghfirullah. Luego 100 salawat por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cosas así. Empieza poco a poco, pero no de repente cierres los ojos y digas, ¿qué he hecho en mi vida? No, es muy peligroso. Entonces, es eso, o oración.
oración, estando ante Allah, en la sajda, en la posición de postración, el momento en el que más cercanos estamos de Allah, allí salen muchas cosas. Allí salen muchas cosas. Entonces ponte a hacer oración. Ponte a usar un medio que te vaya llevando a esa cercanía o a esa capacidad o a ese entrenamiento para poder reflexionar. Pero no lo intentes de 0 a 100 porque, ya digo, el waswas del shaitán, el susurro del shaitán, estás abriendo de par en par la ¿Y puerta. cómo sabemos que estamos reflexionando? Es decir, estoy leyendo Corán, por ejemplo, ¿no? A mí, bueno, un libro. A mí me pasa, por ejemplo, muchas veces que voy leyendo un libro y de repente estoy leyendo la página y ya estoy en otro mundo. Pues eso es todo entrenamiento. Ah, vale. Eso es todo entrenamiento. Eso es todo constancia. Eso es todo constancia. Eso es... No, pero con algo relacionado del libro, a lo Sí, mejor. sí. Bueno, si es relacionado del libro, entonces estás medio encauzado. Pero lo que hay que hacer es apagar los móviles. Sí, obviamente. Si ni se lee con el móvil complicado. No se puede leer. Los móviles, las notificaciones, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pero es que hasta eso lo hemos perdido. Hemos perdido el tener la capacidad de, lo que sé, antes de ir a dormir, aunque sea una novela. Yo no hablo siempre de... A mí me encanta leer novelas. Algo que me inculcó mi padre desde pequeño, Rahimullah. Me encanta leer novelas. Y yo antes de dormir leo novelas. Pero centrado en esa novela. Vale, entonces, no pasa absolutamente nada por eso. Pero perdemos la capacidad de concentración muy rápido. Pero la reflexión como tal, la pregunta es más bien, ¿cuándo sé que estoy, o sea, cuando quiero reflexionar y a lo mejor he tenido un suceso en mi vida, o lo que sea, y me siento y leo Corán, pero tengo que pensar sobre ese suceso? ¿Eso va a suceder mientras estoy haciendo el dhikr, o estoy leyendo, o cuándo voy a reflexionar? ¿O voy a dejar la vía ahí fluir? Yo es go with the flow. Go with the flow, ¿no? Go with the flow. Tú te entras, pones, pero no estoy entrando de entrar en un estado, parece que estamos aquí hablando de entrar en un estado místico, espiritual, que te vas a elevar, vas a escuchar un bong así de fondo mientras te elevas y no sé qué. No. Es algo tan básico como sentarse, coger el tasbih, por mucho que algunos digan que bid'a y haram y no sé qué, y ponerte Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Y eso va a ir haciendo mella, va a ir llevando tu corazón, va a ir llevándote a ver qué debemos mejorar, qué debemos evitar, cómo podemos potenciar esto, cómo podemos potenciar esto otro. Y luego el siguiente paso es, vale, esa reflexión, ¿a qué lleva? Debe llevar una acción. Debe llevar a una mejora, a un cambio, a un énfasis, a un potenciar esto, a un evitar esto. Porque si es una reflexión de antes de dormir, me voy a levantar 20 minutos antes de fallar mañana, porque te pega ese subidón y ni te pones el despertador. Bueno, es una reflexión vacía. O sea, es una reflexión que debe de ir acompañada de una acción. Pero todo esto es un trabajo de toda una vida, ¿eh? Sí. Vamos muy rápido ahora. Vamos muy rápido y nos gusta, yo lo llamo mucho la sociedad de Amazon, ¿vale? De Amazon Prime, que lo queremos incluso en las grandes ciudades para el mismo día. Estamos dispuestos a pagar €1 más para que nos llegue el mismo día y pensamos que este trabajo de tasquía, de purificación, es así. Y es toda la vida. Es toda una vida de dedicación. Es toda una vida de conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero es que eso es acción, reacción, acción, reacción. Yo quiero esto y que me llegue ya. Y entonces de repente, ayer lo hablaba en una charla, ¿no? Cuando hacemos salat al-istijara, mucha gente hace salat al-istijara y cree que en esa noche va a haber un sueño en el que se le va a ver como la claridad de la mañana lo que tiene que hacer. No es así, los asuntos no son así. Tenemos mucha prisa siempre. Háyala, ¿no? Tenemos esa ansiedad por todo. Bueno, cosas. El tiempo de Allah es perfecto. El nuestro vivimos con mucha ansia muy rápido. Entonces es eso. Todo este trabajo, toda esta purificación, toda esta tasquilla, es un trabajo de toda la vida. Toda la vida. Y cada día vas ascendiendo. Y luego puedes pegar bajones. Y luego vuelves. Y luego pegas un bajón. Y luego subes. Y luego bajas. Y luego subes. La vida, las situaciones, las problemáticas que puedas estar viviendo, te llevan a eso. Pero por eso es lo que nos mantiene vinculados. Es lo que nos mantiene, esa cuerda de puenting que nos mantiene vinculados con Allah subhanahu wa ta'ala. Has mencionado el tema del móvil, las redes sociales, y algunas personas podrían objetar de que, oye, es mucho más fácil ser un místico, un asceta, o incluso ser alguien que trata de practicar el ihsan en, no sé, por ejemplo, en la península, sí, en un monte o en la península ibérica en el siglo XIV. ¿No? Ahí es todo mucho más fácil, ¿no? Estoy en ese contacto con la naturaleza, estoy en ese
casi ese tópico, ¿no? Estás como en armonía con la naturaleza, esa hermandad que hay, esas cofradías, estamos todos unidos, está muy claro lo que es bueno de lo que es malo, vivimos una vida bastante pausada y sin eventos que nos alteren. Es muy, muy fácil. Y alguien que podría decirte, oye, es que ahora mismo en las ciudades en las que vivimos es una vida muy cosmopolita, en este modernismo en el que estamos hablando continuamente de qué es lo nuevo. Es una experiencia bastante estresante porque interactuamos continuamente con personas de distintos trasfondos, con distintas creencias, estamos todos metidos en un solo sitio, estas jornadas laborales que nos abrasan. ¿Dónde cabe ahí todo lo que es la purificación del yo, del psique, del nefs? En esta sociedad moderna del siglo XXI, por ejemplo en nuestro caso que estamos aquí en Madrid del 2024, es algo completamente distinto. No es trabajo fácil, no es algo que podamos llegar a realizar. Me tendría que ir al desierto a poder hacer esto. No hay por qué. No tienes por qué irte al desierto. Evidentemente en el desierto te facilitaría, ¿vale? Eso facilitaría muchísimo las cosas, no lo podemos negar. Pero Allah nos ha puesto en este momento. Y hay una sabiduría en ello. Y siempre se dice que la gente de purificación son siervos del momento. Que Allah nos ha puesto en este momento, dentro de este momento, evidentemente, en ese sentido, tenemos muchas más dificultades. En otros tenemos muchas más facilidades de esa península ibérica en el siglo XIII. Entonces, se trata de, dentro de lo que tenemos, en el momento en el que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha puesto, ser faros, nosotros mismos ser faros a los que nosotros mismos agarrarnos. No se trata de cantidad, se trata de calidad. A lo mejor no vamos a estar toda la noche en vela haciendo salawat por el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero 3 minutos después de cada salat, 5 minutos después de cada salat, 10 minutos antes de dormir. Ojalá pudiéramos tener esa vida, ¿no? Ese ascetismo, pero tampoco es ese el asunto. Pero es buscar en lo rápido que va esta vida, porque va muy rápido, y en todo eso que también has expresado y has mencionado, buscar nuestros momentos. Igual que dedicas 5 minutos a hacer el salat del Asr, dedicas 7, añade 2 más a luego hacer salawat por el profeta sallallahu alaihi wasallam, hacer tu azkar y todo eso. No te va a hacer más pobre ni más rico esos 2 o 3 minutos extra que dedicas. Lo ideal serían 3 horas, como lo pasábamos cuando estudiábamos y todo, pero no podemos hoy en día. Si no, no podemos pagar alquileres tanto como están los alquileres. Podemos, hay que ser realistas. Pero entonces, bueno, dentro de todo ese ajetreo, encontrar esa calma. Y es muy difícil porque hay mucho ruido. Es una sociedad de mucho ruido, las notificaciones del móvil cada 2 por 3 saltando, no sé qué, no sé cuánto, pues hay que tener esa capacidad de ausentarse de todo. Y no se trata de cantidad, se trata de calidad. Hay una cosa que me gustaría preguntar exactamente, que es cómo llevarlo a la parte práctica, ¿no? Porque la gente estará escuchando todo esto de tesquía, purificación, etcétera, y dirá, vale, pero ¿cómo empiezo? ¿Me siento y reflexiono? ¿O realmente tengo que buscar más sobre qué es esta tesquía, saber exactamente qué es lo que me sucede, ¿no? Porque tendrá que conocer, entiendo en casa, los diferentes enfermedades, el kibr, el ría, todo eso, y decir, vale, pues me pasa esto, lo otro, y luego ya a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Cómo pueden empezar a trabajar esta purificación? Bueno, lo primero para mí es conocer el origen. ¿Vale? Conocer el origen. Y debemos saber que el origen de las enfermedades del corazón, enfermedades del corazón, del nafs, de todos esos aspectos internos, los ulemas suelen dividirlo en 2. Hay 2 que suelen ser la causa, en términos generales, suelen ser la causa de ese orgullo, de esa arrogancia, de ese miedo a la provisión, de ese celos hacia los demás, de esa envidia, todas esas enfermedades del corazón. Hay 2 causas principales. A veces es solo una, a veces es la otra, a veces es una combinación de las 2. Pero claro, ¿cómo vas a sanar si no sabes lo que te pasa? Tú no puedes. De las partes más importantes cuando vas al médico, que es explicarle bien qué es lo que te pasa. ¿Vale? Tener la capacidad de saber bien qué es lo que pasa. Vale. Pues, ¿cuál es el origen? El origen de esas enfermedades del corazón normalmente son 2 cosas. Y en árabe se llama shubuhat o shahawat. Shubuhat es muy difícil traducirlo con una palabra al castellano. Voy a tratar de explicar lo que es. Es una falta de entendimiento de Allah. Dudas respecto a Allah. Una falta de comprensión, de conocimiento
de qué es realmente Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es desear lo que tú tienes, ¿verdad? Yo envidio lo que tú tienes. Estoy envidiando algo que Allah ha repartido. Entonces, mi mengua en mi entendimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah es el que provee, de que hasta el último grano de arroz que tengas determinado para ti te va a llegar, del mismo modo que hasta el último grano de arroz que yo tenga determinado para mí me va a llevar, como dudo de que Allah subhanahu wa ta'ala es ar-Razzaq, es el que provee, envidio y deseo lo que tú tienes. Entonces, el origen, en la gran mayoría de los casos, de por ejemplo la envidia, está basado en un mal entendimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, en una poca confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, en un ma qadarullaha haqqa qadrih, ¿no? En no darle a Allah subhanahu wa ta'ala lo que realmente merece. Eso es shubuhat, ¿vale? Miedo al futuro, es lo mismo, ¿no? O sea, todas las enfermedades del corazón, casi todas, tienen su origen en esto. Y el otro origen es shahawat. Shahawat son las pasiones, deseos del ego, del nafs, ¿vale? Las pasiones, los deseos, el ansia viva, el acumular, ¿vale? El acumular. Y luego muchos son una combinación de ambos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, vale, no cuál es la enfermedad realmente, sino cuál es la causa de la enfermedad. Porque al final tú curas esa enfermedad, pero la causa sigue estando en ti. Y más tarde o más temprano se va a terminar reproduciendo. Pues tienes que eliminarlo por completo. Y para eliminarlo por completo, lo que tenemos que hacer es llegar a ese origen. Entonces, todo parte de estos dos puntos. Shubuhat, shahawat. Un mengua en nuestro entendimiento y comprensión de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es el origen de todo. La arrogancia es sentirte superior a otro. Ese sentirte superior a otro es porque crees que esa posición de superioridad la adquieres por ti mismo y no la adquieres por Allah. Si tú reconocieras que realmente es Allah el que te da esa posición, o el que te da, el que te quita, el que da la vida, el que da la muerte, el que te niega, el que te da, el que expande, el que contrae, irías mucho más tranquilo y mucho más relajado. Ese es el origen. Tenemos que ir a ese origen y trabajar mucho, mucho, mucho en ese origen. Creo que la juventud de hoy en día, una de las grandes deficiencias de la juventud musulmana, de la comunidad musulmana, hablo de España, hoy en día es este punto. Deficiencia en el reconocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que tú lo vales. ¿Cuántas veces hemos escuchado en estos coach que vemos que pegas una patada a una piedra y salen 5 coach ahora que te dicen, si no eres rico es porque no quieres? Muchísimas veces. Coge un ordenador y en cualquier lado puedes hacer millones. Eso es eliminar a Allah subhanahu wa ta'ala de la creación. Eso es, tú lo vales, tú puedes. Pelea por tus sueños, está en tus manos. Sí hay que pelear por nuestros sueños. Sí hay una parte que está en nuestras manos, sin ningún tipo de duda. Pero, ¿qué ocurre? Que si tú eliminas a Allah subhanahu wa ta'ala de la ecuación, que eso es, no ese, si no eres rico es porque tú no quieres, estás eliminando a Allah. Si luego no eres rico, ¿a dónde vas? Desesperación, angustia, depresión, miedo, oscuridad, suicidio en muchos casos, cada uno nos proteja. Que a veces es circular, ¿no? Porque si te lo dice el coach, vas a decirle y dices que no has trabajado lo suficiente. Claro, vuelves a trabajar y vuelves a dar tu coach. Oye, ¿qué pasa ahora? Nada, que no sigues sin trabajar lo suficiente. Pero claro, es no reconocer el poder de Allah. Yo creo que hoy en día es parte de esos azkar, ¿no? De ese dhikr que creo que hay que incluir mucho hoy en día es la hawla wa la quwwata illa billah. Porque considero que nuestra existencia está basada en ese punto. No hay fuerza, no hay capacidad, no hay poder más que en Allah. Creo que es eso que hoy... Y en esto, realmente toda persona no tiene ni por qué ser musulmana, ¿no? Sino todo creyente en un poder superior, cuando reconoce esta realidad, vive mucho más tranquilo, vive mucho más sosegado. Yo he venido ahora en el coche, me ha traído desde el hotel, Mohamed Ali me ha traído en coche aquí, y yo venía tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que él conoce el camino. Y sé que él conduce bien. Ha habido ahí una cosa, pero bueno, ¿vale? Pero me pongo en sus manos y ¿cómo voy? Tranquilo y relajado. Porque sé que él sabe. ¿Acaso Allah no sabe mucho más? ¿Acaso Allah no es el que si quiere que lo cura le dice kun fayakun, sé y es? ¿No es el que tiene el poder? ¿Reconocemos ese poder de Allah? ¿O todavía seguimos pensando que nosotros somos aquí los máquinas, los protagonistas principales de la película? Pero esa sociedad nos lleva a eso, ¿no? ¿Cómo era el lema de Obama?
Yes, we can. Yes, we can, sí. Es verdad. Yes, we can. If Allah wants. Si no, no. Si Allah no quiere, no podemos. Subhanallah. ¿Y cómo podemos hacer en esta sociedad de la que hablamos al principio, ¿no? De tantos, podemos llamar, has dicho tú, sociedad Amazon, tantos chutes de dopamina, pero en algún momento desconectar y no estar tan pendiente de todos estos deseos de, oye, pues el teléfono móvil, las redes sociales, el consumismo, necesito comprarme más cosas, tener más, acumular más, el no poder estar a solas un momento, en necesidad de tener siempre ruido a la cabeza. Me entro en el coche y necesito poner algo de música, estoy en casa trabajando, necesito poner alguna cosa de fondo. ¿Cómo podemos tratar eso? Porque son cosas que al final a día de hoy es el pack, ¿no? O sea, si no vas en el coche con música, estás un poco mal de la cabeza. Si tú las redes sociales o no estás pegado al teléfono, es que no tienes vida. Y si no consumes es que no tienes dinero y eres un pobre, que también puede ser, ¿no? Pero es esa necesidad de comprar, por ejemplo. Cuando lo sepa, cada nos proteja. Cuando nos separemos la segunda parte. La segunda parte con... Pero eso empieza con la tesquía realmente, ¿no? Sí, pero... Es complicado. En eso laboramos todos. Claro, es que hay un en eso gran... trabajamos todos. Claro. Es que, por eso he dicho que esto, la tesquía, no es una ciencia teórica. El fiqh es teórico. Teórico con su implicación práctica, evidentemente. Pero el fiqh, la jurisprudencia que nos dice, la oración de Duhur son 4 rakat. Son 4 ciclos de movimientos. En los 2 primeros se recita Fatiha y Sura. En los 2 segundos se recita solo Fatiha. Luego tiene su inclinación, luego tiene su postración. Luego acabas con el salam, con el saludo final, sentado. Eso es. Te dice el ayuno de Ramadán es desde el Fajr hasta desde la primera oración hasta la tercera oración. Consiste en abstenerse de comer, beber y mantener relaciones de esto. Es todo así. Eso es el fiqh, eso es la jurisprudencia. Tenemos A, B igual a C. Esto no. No hay manuales. Hay libros, puesto que hemos mencionado antes de Ibn Ashir, que te dan las bases. Pero luego tu tratamiento es diferente al mío. ¿Por qué? Porque nuestros nufus, nuestros nafs, nuestros egos, nuestros corazones son diferentes. A ti a lo mejor te vale una cosa, a mí me vale otra. Por eso no es una ciencia en la que vayas poniendo tics. He hecho esto, tic, he hecho esto, tic, he hecho esto, tic. Por eso es tan duro. Porque es una vida. Y cada uno tiene su camino. Por eso es importante en esto lo que se habla mucho en esta vida más, en esta tasquía, en esta purificación, la necesidad de maestros que te conduzcan en este camino. Es eso, es esa persona que ha recorrido ese camino y entonces te coge de la mano y te lleva. Y te dice, por ahí no. Y te dice, por ahí sí. Es ese Google Maps que te va dando la ruta y tú te vas por otro camino. ¿Y qué hace? ¿Qué decían antes, los GPS de antes? Recalculando. Recalculando, sí. Te recalcula y te vuelve a llevar. Es muy osado y peligroso ir solo en esto. Es muy importante la compañía. O sea, es un trabajo individual, pero es muy importante la compañía y es fundamental. La guía, sobre todo si quieres llegar a un alto nivel de esa purificación, de esa tasquía. Porque es eso, es ese cogerte de la mano y ayudarte basado en la experiencia que él ha tenido, que no sé qué, y te lleva, te guía y te ayuda a llevar en ese camino hacia onda. Desde luego, y de hecho cuando lees los libros clásicos, esto era una realidad, ¿eh? O sea, no es, porque ahora como se hace como muy raro decir, existe esta gente que vive en este estado, y de hecho el Imam al-Ghazali en uno de sus últimos libros habla de que esto mismo que mencionas, está diciendo, esto es como una especie de ciencia empírica. Te están diciendo que si haces A, B, C y D, llegas a esto no es Atlantis, no es una ciudad ficticia. Esto es un sitio que es real, que yo lo he hecho y muchos lo han hecho y hemos llegado hasta aquí. O sea, yo no me ha pasado, no he llegado hasta ahí. No. Pero cada nos permita llegar, inshallah. A mí no, ojalá. Pero sí que ves esto, sobre todo los escritos escritos más clásicos, de que esto era una realidad. Había gente que estaba ahí, había llegado y por eso quiero preguntarte. Y por eso es peligroso, y ahora me preguntas, el
y ha dado lugar a mucho disputas y controversias y ataques, ellos te hablan desde aquí y tú estás aquí y entonces no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque te hablan desde haber llegado y están en una realidad, en una comprensión de Allah, en una cercanía a Allah muy diferente. Y entonces a nosotros, chusmilla, gente común, leemos eso, y sobre todo si son traducciones malas, ¿vale? Leemos eso y ¿qué nos ocurre? ¡Buah, este es un kafir! ¿Cómo puede hablar esas cosas? O es un mentiroso. O es un mentiroso. Perdón, que te he cortado. No, o sea, completamente. Quiero preguntarte con respecto a lo que es la tezquía, si realmente tiene alguna especie de beneficio a nivel psicológico, a nivel de well-being, a nivel de bienestar. Vemos esa purificación que se traduce en una especie de, no voy a decir psicosomatización, pero sí que una especie de realidad física o realidad mental. De las dos. La imagen que hemos dicho antes, esos dos viejecitos saliendo de la mezquita cogidos de la mano juntos, esas personas, ¿cómo están? Felices, presentes. Y en paz. Eso es. A eso te lleva. A vivir en paz. Gente habla mucho, ¿no? Islam es paz. Islam es someterte a Allah. ¿Qué pasa cuando te sometes a Allah? Que encuentras la paz. Ese es el asunto. Entonces, te da una tranquilidad, te da ante los avatares del destino y las desgracias y todo eso que ocurre y que tiene que ocurrir y seguirá ocurriendo, a pesar de que muchas veces nuestra mente, nuestra parte más racional sea incapaz de comprenderlo, pero va a seguir ocurriendo, pero te hace la hawla wa la quwwata illa billah. Todo está ocurriendo por algo, todo tiene una razón, Allah es el conocedor, yo me pongo en sus manos, y la gente que trabaja en su purificación del corazón es gente que alcanza a vivir en paz. Y si tú ahora sales a esta Madrid del 2024 y vas con un teléfono como hace gente, ¿no? Y se para por la calle, va parando a la gente a preguntarle, y le preguntas ¿qué quieres en tu vida? Algunos te dirán un Tesla o no sé qué. Cuando rascas un poco, todos te van a decir lo mismo: vivir en paz. En paz conmigo mismo, vivir en paz. Ese es el resultado. Es el resultado de esta purificación, es el resultado de la tezquía. Es que no significa que no te duelan las cosas que pasen, no significa que esos sentimientos, ¿no? Pérdida de seres queridos, que Allah bendiga a todos nuestros seres queridos y a toda la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no significa que esas cosas no te duelan, no te afecten, pero que llegues a un nivel de, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si es que Allah somos, a Él hemos de volver, y te da estar en paz. Esto está científicamente probado. La gente creyente con este nivel de creencia, llámalo judío, llámalo cristiano, llámalo lo que sea, es gente que es más feliz, vive mucho más en paz. ¿Cuál es en esta vida? Porque luego en la próxima vida tiene beneficios incontables, pero en esta vida, ¿cuál es el principal beneficio de purificar nuestro corazón? Vivir en paz. Subhanallah. Libre de todo lo que nos Allah, no sé qué, caprichos, enemistad con otros, vives en paz. ¿Tú crees que esto que nos comentas, ¿no? El hecho de vivir en paz y en este occidente que tanta gente no está pudiendo encontrar la paz, que hay tantas enfermedades del corazón, mentales y de todo tipo, el Islam podría ser esa cura que necesita Occidente? Ayer, de hecho, nos pusieron un comentario bastante interesante de un cristiano. Decía, cada vez veo como que el Islam es la cura de que necesitamos a día de hoy por Occidente, sin valores, sin esa unión, sin hermandad, ese individualismo que es lo que marca el liberalismo, ¿no? La sociedad del individuo que sabe lo que es mejor para él, yo sé lo que es mejor para mí, yo tengo mi camino, hay alguien que le está pasando en la calle algo, no le ayudo, no miro por los demás, etcétera. O sea, ¿no crees que esta tezquía es lo que necesitan? O sea, este Islam del que estamos hablando, sí. Este Islam, sí, correcto. Lo que muchas veces vemos, ¿no? Pero el Islam de... Pero es que no hay varios Islam, ¿no? El din de Islam y Man Ihsan, eso es. Sin ninguna duda. El din de dar preferencia a los demás antes que a ti mismo, sin ninguna duda. El din de vivir siendo consciente de que soy un elemento más
soy un siervo más, soy alguien más, no soy el rey del mambo, no gira todo en torno a mí, no soy el protagonista principal de la película, doy preferencia a otros, perdono, olvido, tengo misericordia hacia los demás, sin ninguna duda. Ahora, hay mucha gente que se llama Ahmad, que se llama Muhammad, que se llama Fátima, que se llama Zainab, que hacen sus 5 oraciones, que Allah recompense normalmente por ello, pero que han tragado la píldora de este individualismo consumista, de apariencia, mucho más que Jordi, Martina, Juan y María. Entonces, eso es algo que tenemos que ser conscientes también. Por eso yo he conocido a gente, ¿no? Y es un dicho que se dice muy famoso, pero yo he conocido a gente que me encontraba así, dice, es que menos mal que conocí el Islam antes que a los musulmanes. Menos mal que conocí el Islam antes que a los musulmanes. O yo he escuchado y he leído lo que es el Islam y luego me he encontrado con musulmanes y no tienen nada que ver con lo que realmente es el Islam. Entonces, si hablamos de el Islam, sí. Si hablamos de la práctica de mucha gente musulmana, eso es otra cosa muy diferente. Y ahí, en términos generales, es lo que practicamos la mayoría. Cada uno nos corrija y nos devuelva esa purificación. Ya no tengo tan claro que sea la solución. Ese Islam auténtico, sí, sin duda. Sin duda. Hay un gran pensador, no recuerdo, americano, que decía, si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuviera hoy en día aquí en Occidente, resolvería todos los problemas. Lo resolvería sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es volver a esa esencia. Volver a esa esencia de la necesidad que tenemos de Allah. Eso se ve cuando está en Medina, ¿no? La forma en la que hace para convivir con las diferentes tribus. Y que hay una cosa muy interesante, estaba leyendo justo el otro día el libro, que decía que incluso había gente que se convertía al cristianismo, de los que se fueron a Abisinia, y no había ningún problema. Oye, pues vete para allá, no hay ningún problema. Convivimos con judíos, no hay ningún problema. Convivimos con cristianos, hablamos entre nosotros, comerciamos, tratamos. No se trataba de aislarte, por ejemplo, y de no interactuar con nadie e intentar estar ahí en una cueva encerrado. Formar burbujas y todo eso, no. Eso no. Es que no lleva nada. No lleva nada. Pues muy suavemente vamos a ir a la última sección, que la hacemos a todos los invitados, que son 3 preguntas rápidas a las cuales debes de responder. Bueno, ¿Debo? Son así como... Estás invitado a deber de responder. Tienes la opción de responder o responder. No. La primera es una pregunta, pura curiosidad. Bueno, aquí sí que imagino que es algo personal y podrás responder o no responder. Pero ¿has tenido el honor de tener algún sueño en el que veas al profeta? No, cada uno nos permita tener ese honor, inshallah. Le preguntaba a un maestro, nos contaba. Y decía, preguntaba, un alumno le preguntaba, ¿qué hay que hacer para soñar con el profeta sallallahu alaihi wasallam? Y le dijo, durante 5 días solo puedes comer comida excesivamente salada y no bebas nada de agua. Solo aliméntate de cosas muy, muy, muy saladas, 5 días, hazme caso, y luego vienes a verme. Y el alumno le dice, así soñaré con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le dice el maestro, ven a contármelo. Tú hazlo y luego vienes a contármelo. Cuando viene a los 5 días le dice, ¿qué? Le dice, oh Sheikh, no paraba de soñar con agua. Ríos, botellas de agua, jarras de agua, mares, no paraba de soñar con agua. Y le decía, cuando tu necesidad de ver, de estar con el profeta sallallahu alaihi wasallam sea tan grande como esa necesidad que tienes por agua, con el agua, entonces Allah subhanahu wa ta'ala te permitirá verlo. Y cada uno nos permita verlo, tanto en esta vida como sobre todo en la próxima, inshallah. Tienes una tarde con un compañero del profeta, sallallahu alaihi wasallam. ¿A quién elegirías? ¿Solo se puede elegir a uno? Solo se puede elegir uno. ¿Y qué hablarías con él? Eso también me da curiosidad. Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha es, durante muchos años, Zayd ibn Muhammad, el hijo adoptivo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
es el que está con él desde mucho antes de la revelación, es el que vive en su casa muchísimo con él. El profeta sallallahu alaihi wasallam era conocido como Hibbu Rasulillah, el amado del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y yo creo que él tenía que tener una intimidad con el profeta sallallahu alaihi wasallam que es única. De hecho, Aisha, Allah esté complacido con ella, y es la hija de Abu Bakr, todos lo sabemos, ella tiene un dicho, y es verídico, no es hadith, es dicho de Aisha. Decía, si Zayd ibn Haritha hubiera estado vivo cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció, fue al encuentro con su Señor, él habría sido el califa. Yo creo que Zayd ibn Haritha y su mujer Baraka Ayman. Hago un 2 por 1, no puedo elegir solo uno. Y Omar y Ali, todos. ¿Qué le preguntarías? O sea, ¿qué te gustaría hablar con él? ¿Cómo fue el viaje a Taif con el profeta sallallahu alaihi wasallam? El que el profeta sallallahu alaihi wasallam describe como el día más duro de su vida. Zayd ibn Haritha era el único que estaba con él. ¿Cómo reaccionó ante todo ello el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Cómo fue su reponerse a esa prueba, a ese día más duro de su vida? Yo creo que allí de eso trataría de hablar con él. Y luego eso, cómo era su sonrisa, cómo era cada paso de su vida. Si es que necesitamos mucho, no somos conscientes. Yo creo que parte de toda esta tasquilla también es conocer al profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay una narración muy bonita que quiero recordar, no recuerdo en qué libro está, pero seguro que lo recordarás, en que el profeta dice, de entre mi umma habrá gente que tendrá tanto amor por mí, dice que vendrá después de mí, dice que querrán solo echarme un vistazo a una costa de su familia y su dinero. Es solo un vistazo. Solo verme, sí. Sí, dice solo por un vistazo, dice a costa de su familia y su dinero, y es gente que, de la intensidad del amor que tiene por él. Que Allah nos haga ser de sus amantes. Allahumma amin. Inshallah, que sea la realidad de que se te da las buenas nuevas del paraíso y entras. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer ahí? Darle las gracias al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y si me lo permite, abrazarle, besarle. Sí. Thawban, uno de los sahaba, que Allah está conocido con él. Thawban era sirviente del mensajero sallallahu alaihi wasallam, estaba mucho tiempo con él. En una ocasión, una persona que él mismo se describía, ¿no? Le describían los sahaba como una persona que estaba en su casa, con su familia, con sus hijos tranquilamente, y de repente empezaba a ponerse nervioso. Y en ese ponerse nervioso, lo único que le tranquilizaba era salir de su casa e ir, y aunque fuera de lejos, ver al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Eso era lo único que tranquilizaba su corazón. En una ocasión pasan unos días, 7, 8, 9, 10 días, unos días que nadie le ve. Y luego, después de esos días, vuelve a la mezquita y el profeta sallallahu alaihi wasallam le ve. Y Thawban, ¿qué te ha pasado? Porque venía como uno que sale de una gripe, ¿vale? Más delgado, más pálido, chupado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, ¿qué enfermedad has sufrido? ¿Qué te ha ocurrido, Thawban? Y Thawban dice, mensajero de Allah, no he sufrido ninguna enfermedad, ningún mal físico. Y dice, pero el otro día estaba en casa reflexionando. Y yo sé que a mí no hay nada que me tranquilice y me sosiegue en esta vida más que contemplarte. Es lo único en lo que encuentro paz. Y luego estuve pensando en la próxima vida. Y me di cuenta que tú estarás en el lugar más elevado del jardín, el lugar más elevado del Jannah. Y yo, si Allah me lo permite, como mucho estaré en el nivel más bajo. Nunca podré estar en tu nivel. Y le dijo, mensajero de Allah, ¿qué sentido? ¿Qué sentido tiene una vida en el jardín? A pesar de los deleites, disfrutes, placeres del jardín del Jannah. ¿Qué sentido tiene una vida en el jardín si no es con tu compañía, mensajero de Allah? El profeta sallallahu alaihi wasallam fue incapaz de responder a esto. No pudo decirle nada. Entonces acudió a Allah subhanahu wa ta'ala en su ayuda y reveló la aya en la que dice مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dice, quien obedezca, quien obedezca a Allah y a su mensajero, estará en la compañía de aquellos a los que Allah ha favorecido entre los profetas, los veraces,
los justos y los mártires, y qué excelente compañía. Entonces, si queremos esa compañía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el jardín, tenemos que obedecerle, tenemos que amarle, ¿no? En el famoso hadith de Anas ibn Malik, que dice lo que más esperanza, no hay palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam que nos gustará más que al mar'u ma'a man ahab. La persona estará con aquellos a los que ame. Que Allah nos haga ser amantes del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Amén. Yo creo que con esto podemos ir cerrando. Tengo una pregunta, la dejamos abierta para el Zoco, que es, bueno, el Zoco es que continuamos después, más informal. Libros que nos puedas recomendar, que yo creo que nos puedes recomendar algún que otro libro muy interesante. Bueno, esta yo creo que la hacemos para todo el público. Recomiéndanos 3 libros. 3 libros. Para la gente que está en casa, que se pueda iniciar, que tú le recomiendes, sobre Islam en general, no tiene por qué ser específicamente Tezquía. Hombre, Tezquía hay uno básico que además está muy bien porque es un libro clásico y tradicional y clásico de un alim mauritano, Mohamed al-Maulud, se llama Mutahharat al-Qulub, la purificación del corazón, con el comentario muy actual de Sheikh Hamza Yusuf, con lo cual hace esa combinación de lo clásico traído al actual. Y además muy fácil de entender, con ejemplos de esta sociedad, de Amazon, de comida rápida y todo ello. Yo creo que es un libro indispensable, básico. Hablando del amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque no sea un libro fácil de leer, pero es Ismun ala Musamma, como se dirá en árabe, ¿no? El título del nombre es realmente la esencia. Se llama Ash-Shifa. Ash-Shifa bi ta'rifi huquq al-Mustafa, que es la sanación, la curación, la medicina, conociendo lo que le es debido al profeta sallallahu alaihi wasallam. Es un libro que no es fácil de leer, no es un libro de sira que te va contando cada suceso y cada paso y eso, pero que, yo lo digo siempre, es un libro que sientes algo, te sientes vacío leyendo ese libro, sanas por dentro y se multiplica tu amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego, en fin, el Corán no puedo recomendarlo, ¿no? Sí. Pues el Corán, ¿no? Como el tercer libro. El tercer libro, pero el Corán con reflexión. El Corán con reflexión. Pues Allah. Con nosotros el profesor Ahmed Bermejo, que ha venido desde Barcelona. Bueno, la gente querrá saber dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, ¿tienes alguna web? Es que no tengo redes sociales, pero no ni les presto atención, ni cuando puedo, cuando Allah lo permita, hago algunas cosas, pero... ¿Alguna referencia útil que puedan...? Buscar el camino, así que... No, es que no... En fin, tengo Instagram, Ahmed Bermejo, tengo Facebook, en su día, hace años, me hice una página web en la que iba colgando cosas, ahmedbermejo.com, pero yo soy más de sentarme con la gente. De sentarme en círculos de conocimiento, de aprender, de enseñar. ¿Dónde pueden aprender contigo? Si alguien quiere aprender contigo. Bueno, yo actualmente doy clases en Jairukum, en Instituto de Andalucía y en otras plataformas, pero bueno, que intenten ponerse en contacto a ver. Sí, es que soy muy dejado para eso. Sí, los mensajes, las solicitudes que tengo en Instagram, y sé que debería ponerme, pero tampoco hay tiempo. Pero hoy no es el día. Hoy no es el día. Hoy no es el día. Pues nada, chicos, esperamos que os haya gustado este episodio, que os invita a la reflexión a todos aquellos que estéis escuchándolo, que es un episodio que os sume. Muchas gracias, profesor, por haber venido hasta aquí y habernos regalado parte de tu tiempo. Esperamos que también que hayas estado a gusto y cómodo. Muy a gusto, muchas gracias. Y nada, nos vemos pronto en el Zoco. En el Zoco y en la última Medina. ¿Y yo puedo decir algo para acabar? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, que no olvidemos nunca a nuestros hermanos en Palestina. Allah subhanahu wa ta'ala derrame sobre ellos su misericordia, que a la vez que los enemigos les lanzan misiles y bombas, que Allah derrame su rahma sobre ellos, que cada casa destruida sea un palacio para ellos en el jardín, cada niño asesinado sea la causa de la entrada de sus padres en el jardín, nos haga tomar conciencia a ellos, a los uigur también, a todo el que esté siendo oprimido en la tierra, que Allah subhanahu wa ta'ala, no dudamos de que Allah les va a liberar y de que les va a dar la victoria. Lo que le pedimos es que llegue lo antes posible, inshallah. Allahumma amén. Pues nos vemos pronto en la última Medina. A ver, ¿eso está grabando ya? Sí, está grabando todavía. Esta es la parte informal. Sí, la parte informal. Lo que estamos haciendo ahora es a la gente que nos está echando una mano.